Ya está Hugo Machiavelli con todo el equipo preparado, precalentando. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Nos volvemos a encontrar, estimado Pancho. Sí, como Qué siempre. buen programa hicieron, ¿eh? Pasaron por todos los temas. Nosotros, por supuesto, también tenemos un programa acorde, ¿viste? Porque impactados con el caso Lucio Dupuy y, por supuesto, con el caso Fernando Báez Sosa. Son dos crímenes que esperemos marquen un poco la historia jurisprudencial de la Argentina, pero además de la conducta y de las responsabilidades, ¿no? Como hablamos al comienzo de nuestro primer encuentro, Pancho. Sí, me quedo con eso que decían algunos que estaban analizando el caso, ¿no? Ojalá que sea un antes y un después y que sirva sobre todo para que muchos involucrados en este tipo de casos siempre se animen a denunciar, ¿no? Porque acá en este caso, bueno, seguramente se abre una etapa de presentaciones judiciales contra los que intervinieron, algún médico, veremos qué tiene para decir el Jardín de Infantes de Lucio, pero en muchos casos es gente que no se anima, evidentemente. Exactamente. ¿No? Bueno, tal vez la ley Micaela no me acuerdo si es la ley Juliana o Micaela, creo que es la ley Juliana. Bueno, en cualquier caso, el crimen de Ángeles Rauso en el femicidio marcó un antes y un después. Es cierto. ¿Te acordás, no? Con Mangieri, con ese psicópata que está preso. Está ahí compartiendo el pabellón con el de Callejeros y con otros, bueno, detenidos de delitos de corrupción. Creo que está en Marcos Paz. Pero el caso Ángeles Rauso nos impactó, tanto como el de Fernando Báez Sosa, el de Lucio Dupuy. Y después hubo una ley que facilitó también y por supuesto agravó las penas en el delito del femicidio. Ojalá sirva para que las mujeres, como pasó con las marchas del Michú, etcétera, se animaran a denunciar, se abrieron comisarías de la mujer. Todavía estamos muy atrasados, pero hubo cierto avance. Ojalá que ocurra lo mismo, tanto para lo que fue el crimen de Fernando Báez Sosa, que desnudó la violencia juvenil, el ir en banda, atacando gente, y también el caso Lucio Dupuy, que me parece que es tremendo por ese angelito que sufrió el horror sin que nadie... Hablando con este tema en las coberturas, uno se topa con gente que se dedica exclusivamente a los temas de niñez, de adolescencia, y hay, te diría casi en el 90% de los casos, de gente que trabaja hace muchos años, pero que se topa por primera vez con una atrocidad semejante, ¿no? Me parece que acá hay muchas aristas por las cuales entrar. Recién repasábamos los chats de la causa con Charly Vares. Vamos a volver con algunos de esos, claro, y otros más. Hay algunos que son espeluznantes y muestran también una evolución en el transcurso de un año, una involución en realidad sería, en ese hogar donde se cría Lucio, en el que padece torturas. Creo que Charly Vares eligió la palabra adecuada. Son torturas, empiezan siendo menores, terminan siendo gravísimas y terminan en la muerte. Pero todo esto me parece que es novedoso, sobre todo viniendo del lado de una madre, ¿no? Exactamente. Ya estamos con Fabián Améndola, el abogado que representa a los padres de Fernando Báez Sosa. También hablemos de política, Silvia Los Penato en un ratito. También va a estar Fernando Iglesias, Néstor Grindetti. Tenemos un programa bien completo, de acá hasta las Fernando 24. También puso ahí un tuit que fue muy comentado y por eso hay que cerrar ese antro, dijo, Absolutamente. Veremos qué tiene para decir. Y Roxana Reyes, que está como diputada justamente en un sector fundamental donde se trabaja la familia y se espera también la ley Lucio en los próximos días en el Congreso. Así que ella estará también con nosotros porque además es parte del Consejo de la Magistratura, ¿no? Un organismo que merece ser conversado en qué instancia está en el medio del avasallamiento del gobierno contra la justicia. En el día que anunciamos que vamos a tener billetes de nueva nominación, Hugo, no te quiero... No sé si al final va a prosperar, pero vamos a tener un billete de 2.000. Un billete de 2.000 que nada soluciona, pero que tal vez sea una acción de prensa que al gobierno en una de esas le sirve. La ciudadanía me parece que está en otra cosa, más preocupada por el aumento de los precios, la inflación y el desaguisado político y social al que nos tiene acostumbrado el gobierno. Va a ser un año largo, Hugo. Hay que ir a acostumbrarse. Exactamente, exactamente. Te mando un abrazo. Gracias. Buen programa. Nos vemos mañana. Bueno, así dictaron la sentencia en el caso Lucio hoy en el Juzgado de La Pampa. Mirá. Declarar
a Magdalena Espósito Valenti, de condiciones personales obrantes en la presente, autora material y penalmente responsable del delito de homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y ensañamiento en perjuicio de Lucio Dupuy. Declarar a Abigail Páez, de condiciones personales obrantes en la presente, autora material y penalmente responsable del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y ensañamiento en concurso real con el delito de abuso sexual con acceso carnal por vía anal ejecutado con un objeto fálico agravado por tratarse de la guardadora y por haberse cometido contra un menor de 18 años de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente como delito continuado. Absolver a Magdalena Espósito Valenti de circunstancias personales ya indicadas por el hecho de abuso sexual agravado por el que fuera oportunamente acusada por aplicación del artículo 6º del Código Procesal Penal de nuestra provincia. Lucio Dupuy es un ángel. Cuesta expresarse frente a tremendo crimen. Hace algunos años cubrí periodísticamente el caso Ramoncito, un chico con algunas características parecidas que fue asesinado en un crimen satánico en Corrientes. En ambos casos, como contrapartida del horror del diablo, Marta Peloni estuvo muy presente. En aquel caso de Corrientes, ayudó a la justicia para que todos terminasen detenidos en un crimen en el que se ofrendó a Ramoncito al diablo, literalmente. Era parte de un ritual. En el caso de Lucio Dupuy, su progenitora y su pareja parecen ser personas endemoniadas, personas que abusaban y torturaban a este menor hasta matarlo. ¿Cuánto habla esto de nuestra sociedad? Aquel caso de Corrientes se lo vinculó a grupos extremistas, satánicos, pero en este caso hay una responsabilidad que también está vinculada con la jueza, con la sociedad civil y las instituciones en las que intervinieron. Y hay una asignatura pendiente en la justicia por Lucio, que es saber por qué no hubo condena por el género y saber por qué la madre, la progenitora en verdad, fue liberada del abuso sexual si es que aquellos objetos utilizados para torturar a Lucio fueron y tenían su ADN. Comenzamos con algunos datos reveladores de algo que tenemos que conocer para saber dónde estamos parados frente a este hecho que no puede volver a pasar en la Argentina. Jean Libares, buenas noches. Buenas noches para todos y vamos a mostrar lo que fue durante un año un diálogo, el diálogo del horror, como lo titulamos, entre Magdalena Espósito Valenti, la mamá de Lucio, y Abigail Páez, para que ustedes comprendan qué pasó durante un año con la salud de Lucio. Magdalena Espósito Valenti, un 28 de octubre de 2021, a un mes de la muerte de Lucio. Sí, eso estaba pensando, que no sé si llevarlo al jardín hoy. Pasa que ya faltó toda la semana pasada. Esta semana también falta. Y si no, se golpeó en la cancha y listo. ¿Qué es esto, Hugo? Lo golpeaban tanto que no lo llevaban al jardín para poder ocultar los golpes y que nadie se dé cuenta. Abigail Páez le responde, y sí, que diga eso en el jardín, que se golpeó en la cancha jugando con los nenes. ¿Cómo le enseñaban a mentir al nene de 4 años en ese entonces? De última, acércate a la maestra y decirle que traten de no preguntarle, porque enseguida se pone mal, pero que se golpeó jugando en la cancha, que por eso no fue ayer. Pidió no ir porque estaba raspado. Mirá esta manipulación, Hugo. Se adelantan al nene. Van directo a la maestra y le dicen que la maestra no le pregunte al nene. Vos adelantate, la manipulación de Páez y Valenti para con la salud del nene. A mí me parece que es mejor si vos te adelantás a decirle a la maestra antes que anden preguntando qué te pasó por Lucio. Acércate vos y decirle, señor, Lucio se golpeó el otro día en la cancha jugando a la pelota y no quiso venir ayer porque no le gusta que lo vean así. Mirá lo cínico. Agarralo a Lucio y decirle que si llegan a preguntar, que diga la verdad, que se lastimó en la cancha, si no mañana no vas al jardín. ¿Comprendés, Hugo? ¿Comprenden todos? El poder de manipulación, de mentira que ejercían sobre ese nene. Magdalena Espósito Valenti, yo sé muy bien lo que he hecho mal, pero sé que he hecho bien también. Abigail Páez le responde, y no tienen ni puta culpa porque el padre jamás se hizo cargo de Lucio.
Y eso es violencia también, y abandono. Mirá, vamos a escuchar justamente una declaración de Abigail Páez para seguir compartiendo esta crónica del horror. Si lo tenemos, lo escuchamos, a ver. Cuando llegué, lo vi a Lucio y bueno, se estaba mandando un moco. Yo lo tomé del brazo y le pegué una patada en la cola. Le pegué y no me di dónde, la verdad. Ni sé por qué tampoco. Y sé que lo lastimé. Me di cuenta en el momento y intenté remediarlo. Luego lo alcé y lo llevé a la ducha porque pensé que iba a reaccionar. Él me intentaba hablar. Estaba consciente todavía. Se bañó parado y me intentaba hablar, como decir algo, pero no le salían las palabras. Cuando voy a buscar ropa para cambiarlo, escucho un golpe y lo veo que él estaba tirado en el piso sin reacción. Nunca en mi vida viví una situación así, ni hubiera querido matarlo. ¿Entendés, no? Ella ahora está conmocionada, teóricamente, porque no se dio cuenta en dónde le pegó la patada final, la que lo mató. Sin embargo, por esas horas, llamaron a la policía y dijeron que había un robo en la casa, que hubo un robo. Y que entraron ladrones y lo golpearon al nene y lo habían dejado así tirado. Por supuesto, esto fue desmentido y es un agravante probablemente que la justicia se ha tenido en cuenta. Sin embargo, la progenitora no fue acusada de abuso sexual, pese a que en los objetos utilizados, cuesta decir la palabra, objeto es una palabra que todos entendemos, estaba el ADN de ella. Y además, porque no impidió que su pareja, en todo caso, cometiera los delitos sexuales. Pero ¿por qué Florencia Dorante finalmente no fue acusada, la progenitora, del abuso sexual? Sí, Hugo, esto es lo que entiende el tribunal con respecto a este agravante que es el abuso sexual gravemente ultrajante. Y es que el tribunal terminó aplicando lo que se llama indubio pro reo. Esto significa que ante la duda siempre se va a favorecer a la imputada. Y dice el tribunal que solo se logró producir prueba en contra de Abigail Páez. ¿Cuáles son estas pruebas que dicen que Lucio había sufrido en reiteradas ocasiones abuso sexual gravemente ultrajante? Bueno, el resultado de la autopsia reveló signos de abuso sexual de reciente y de vieja data, que por lo menos hacía más de 2 meses que venían abusando sexualmente de él. Hallaron ADN de Lucio en los juguetes sexuales de las imputadas. Había ADN de Abigail Páez, de Magdalena Espósito y de Lucio Dupuy en estos mismos juguetes que secuestraron. Y testigos, a partir de esto es la prueba que tiene en contra de Abigail Páez, es que testigos declararon que en el momento en que Páez salió de su casa, con Lucio ya sin vida en las manos, ella dijo en esta fábula que hizo, en esta mentira que armó, de que había entrado un ladrón a la casa, que había atacado a Lucio, dice que los ladrones golpearon y abusaron a Lucio. Esa es la única prueba circunstancial que tiene, dice el tribunal, en contra de Abigail Páez, porque para identificar quién ejecutó el abuso sexual, y dice no tener pruebas en contra de Magdalena Espósito, que quizás sí las tiene, pero que no son contundentes y que no apuntan directamente a ella, a pesar de que haya el ADN de ella. Correcto. También en estos juguetes. De todas maneras, vamos a seguir porque tenés mucha información, es muy importante entenderlo. Magdalena Espósito y Abigail Páez, las dos fueron finalmente condenadas por este homicidio doblemente calificado, por ensañamiento y por alevosía. Después el doctor Améndola, no quiero mezclar los casos, nos va a explicar exactamente qué es el ensañamiento y qué es la alevosía. Son dos gravedades absolutas. Y por supuesto la madre o la progenitora, agravado por el vínculo. Un delito que no tiene Páez, que es la pareja de la progenitora, y Páez además el delito de abuso sexual. Por supuesto que están las dudas sobre este tema, pero tenés más elementos para aportar, porque todo esto va a ser apelado, y hubo gente que entiende que además de la familia, este delito es clave en lo que le pasó a Lucio. Escuchamos a su abuelo, mira. Sí, venimos a buscar de General Pico toda la gente que vos viste en el tribunal y de toda la parte del país.
la condena de estas asesinas, que sean declaradas culpables, y lo logramos. Son culpables del hecho, no así de las violaciones, la absolvieron a la madre, pero bueno, esta Cámara, y vamos a apelar a eso. Mario Aguerrido, nuestro abogado, se va a presentar algo para que se lo incluya en la violación de la progenitora. Este hombre es un hombre de un poco más de 50 años. Este hombre carga con la muerte de su nieto. Cristian es el papá. Y se abrazaron cuando la jueza leyó la sentencia. Cristian no puede hablar prácticamente. Soporta la muerte de un hijo, muy difícil. Y tuvo que escuchar, frente al jurado, los detalles del horror. Los detalles que son parte de las pruebas, de las pericias, Florencia, que seguramente aportaron elementos claves en esta condena, que será un caso testigo para este tipo de hechos en la Argentina. Contanos. Y para poder reconstruir la mente de estas dos imputadas, se hicieron peritajes psicológicos, por supuesto, y revelaron algunas cuestiones perturbadoras verdaderamente. Esto quiere decir que comprendieron la criminalidad del acto, que ellas sabían lo que estaban haciendo, tenían sus facultades mentales no tenían ningún tipo de alteración en estas facultades mentales, no tienen patologías previas, no estaban bajo efectos de estupefacientes, de drogas, de alcohol. Entendieron absolutamente lo que hicieron en el momento y ambas cuentan con rasgos de personalidad perversa, un detalle no menor para poder de alguna forma entender qué fue lo que sucedió. Y te invito, Hugo, que también no patologicemos a todos los asesinos. No los pensemos como enfermos, personas que no entienden o que nacieron así o que tienen una pulsión irrefrenable para poder hacer estos actos. Pensémoslo como personas que entendían completamente lo que estaba pasando y que el odio los llevó a hacer eso. Bueno, este dato que vos decís, permitime, sí, es otro de los datos que no se comprobó, la justicia en todo caso no sentenció sobre él, que es la idea del crimen de odio, o el crimen por el género. Pese a que muchos de los elementos que vos mismo fuiste contando y que vas a aportar junto con Yali Vares, demuestran que había proclamas de muerte al macho. Es decir, que parte del abuso que el nene sufría tenía que ver con su género. Sin embargo, para la justicia no fue de ese modo. Contanos. Sí, no tomaron ese agravante y emitieron una fundamentación con respecto a ese agravante. Hace rato hablábamos con el abogado de la familia Dupuy, que dijo que había tenido acceso, pero que todavía no había comprendido por qué no se había tomado ese agravante. Lucio, en definitiva, el problema, entre comillas, era que intervenía en su relación. Lucio les molestaba. Ellas no querían estar con Lucio y, sin embargo, habían hecho toda esta movida en la justicia para poder tener la tenencia, a pesar de que él vivía feliz con sus tíos. Y algo también que expresó la fiscal es que ellas no expresan ningún tipo de duelo por lo que sucedió y por la muerte de Lucio. Ellas dicen estar arrepentidas, dicen estar tristes, pero en ningún momento manifiestan un duelo por una muerte de un nene de 5 años que ellas mismas mataron. Tremendo. Jan, y se conocieron más chats, son parte de la prueba jurídica. Exactamente. Y contanos, ¿no? Porque son algunos reveladores y por supuesto que estremecen, pero necesitamos conocerlo. Dale. Exacto, vamos a seguir repasando. Yo recién te mostraba algunos para que ustedes comprendan de lo que sucedió durante más o menos un año. Todo 2021 hasta la muerte de Lucio. Por ejemplo, Abigail Páez. El Lucio puede decir muchas cosas, pero nosotras, somos grandes. Él tiene 5 años, puede fabular mucho. Y esto es en referencia a que Lucio cuente que lo golpeaban, que era maltratado. Bueno, y esto en referencia a Cristian Dupuy. Que cierre el orto porque encima termina perdiendo, no lo ve más. Y encima lo denunciás por maltrato, restricción, y utiliza una terminología española, a tomar por el culo, ¿sí? Como diciendo, bueno, primero Lucio, que fabule todo lo que quiera, nadie le va a creer porque tiene 5 años, y después cómo perjudicar al padre de Lucio. Y encima termina con una familia sustituta, dice Abigail Páez. Porque si vos no lo querés tener y él es violento, ahí te van a facilitar todo para darle una adopción. Reitero otra vez lo mismo. Abigail Páez manipulando y adelantándose a toda situación, es decir, si no se lo das, denuncialo. ¿Para qué? Para que el nene termine en adopción, es decir, no se queda con nadie, como si fuese un juguete. A lo que Magdalena Espósito Valenti
le responde, no veo el momento en el que se vaya por su propio hijo. Eso te iba a decir, le compramos unos juguetes y listo, a la mierda. Así hablaban de Lucio Dupuy. Bueno, ahí lo que se expresa, además de los elementos probatorios, es la personalidad que tenía Magdalena Espósito, la progenitora, porque muchos dicen que no hay que decirle mamá a esta altura, porque mamá incluye, o ser madre incluye otro tipo de comportamiento, y su pareja, que era Abigail Páez. Estaban tramando qué hacer con Lucio. Hay quienes señalan, nosotros hablamos con muchos expertos, que por supuesto el objetivo final no era matarlo, pero que había de un disfrute, disfrutaban o tenían algún tipo de relación, por eso incluso extorsionaron, o esto es lo que se cree en la justicia, con mostrarle al propio padre el chico, y que en ese juego perverso, donde lo sodomizaban, bueno, todo lo que ya sabemos, evidentemente les producía algún tipo de placer o era parte de un ritual que ellas practicaban. Por eso sabían y tramaban todo el tiempo cómo llevar al chico, una vez que estaba golpeado y abusado de distintos lugares, para sortear los registros del Estado, que efectivamente lo lograron. El Estado no cuida a Lucio y, por supuesto, las consecuencias las conocemos. Pero hay más, ¿no? Sí, ahí hay un diálogo que es fundamental, que te lo quiero marcar en relación a lo que vos marcabas. Lo repasábamos hace un rato con Pancho. Hay un textual que dice, ya no sé qué hacer. No veo la hora de deshacerme de él, la madre, Magdalena Espósito Valenti, a lo que Abigail Páez le responde, no sabés si ya lo pensé. Un mes antes de que Lucio falleciera. Está en el expediente. Todo esto que nosotros estamos reflejando es lo que marca la sentencia. Estuvimos durante todo el día trabajando con Florencia Dorante para extraer estos diálogos. Estos diálogos se los intercambiaron entre ellas durante un año. Florencia, vos sos criminalista, de paso, por si alguno no te vio, aunque por supuesto estás todos los días con nosotros aquí, aportándonos información desde tu trabajo como perito. ¿Qué se puede decir de dos personas en términos formales que se comportan de esta manera? Más allá de que son imputables, por supuesto. Sí, lo que te puedo decir es que la justicia de alguna forma entiende que en realidad el objetivo no era Lucio. El objetivo era el papá de Lucio, crearle un perjuicio al papá de Lucio y atacándolo directamente a él. Por eso el tomar la tenencia, por eso el intentar extorsionarlo a través de su hijo, por eso también amenazar con hacer denuncias por violencia de género, etc. Esto es algo, Hugo, que si hubiese sido al revés, que si hubiese sido un padre asesinando al hijo de la madre, sería un femicidio vinculado, como explicábamos el otro día, que en realidad el perjuicio era hacia la mamá de la víctima. Y esto, al ser un femicidio vinculado, también es una pena directamente en perpetua. Esta figura no existe por ciertas características de la sociedad que se generó la ley de femicidios, pero sin embargo lo que entiende la justicia es que en realidad el odio no era solo hacia un niño que hacía cosas de niño, que no le hacía mal a absolutamente nadie, sino que el odio era para perjudicar a la pareja. Esto es lo que entiende la justicia. Pero ahora. hay dos, a esta altura que conocemos más datos, hay dos niveles aquí. Está el nivel de los golpes, por un lado, y está a nivel del abuso comprobado por el otro, aunque la progenitora no haya sido condenado. Pero sí está demostrado que el nene había sido abusado. De hecho, el abuelo lo entrevistamos esta tarde aquí. Bueno, daba detalles de lo que pasaba con los genitales de ese nene. Entonces, ese segundo nivel es el nivel de la tortura, que vos explicaste también ya más temprano, que por supuesto le da además un agravante. Yo no sé si esto tiene, digamos, desde el punto de vista legal, algún tipo de análisis técnico. Lo cierto es que el homicidio, o doblemente agravado por alevosía y ensañamiento, le alcanzan a la justicia, en el caso de la progenitora, por el vínculo además, le alcanzan a la justicia para la prisión perpetua. Pero acá hay un elemento que no se puede dejar de lado. Nos cuesta explicarlo en palabras, uno tiene que ser muy cuidadoso, pero que habla de un tipo de comportamiento hacia el menor que va más allá de los golpes y de la supuesta molestia o inconveniente a la relación que manifestaba un chico de 5 años. Sí, Hugo, te cuento. En realidad el abuso sexual en todos los casos no corresponde a un disfrute sexual del violador. Corresponde a la excitación del violador, es provocarle un sentimiento horrible al otro. El gozo está el placer está
en el sufrimiento del otro. Está en el sufrimiento del otro. O sea, el abuso sexual para ellas no era un disfrute sexual, era parte también de los golpes, de todas las lesiones, también provocarle lesiones a nivel sexual, someterlo, ¿sí? Cuando decimos Correcto. tienen un odio hacia ese niño, era someterlo y hacerle lo peor que podían haberle hecho. Chan, hay algunos chats más. Dale. Sí, porque ¿sabés qué comprobamos? Vamos a repasar los diálogos que encontramos en esto. Pero que en esa construcción con todos estos audios, ¿qué entiende el tribunal? Que había una suerte de encono para con Lucio. Magdalena Espósito Valenti, ¿cómo le pegaste en la panza? Porque ya van 2 veces que vomita. Magdalena Espósito Valenti vuelve a decir, no digo que le pase algo, pero si le pasa algo a Lucio, estaba pensando que puede ser que porque no venía comiendo bien, porque vomitó líquido nomás. Quizás fue por eso. Entonces, Magdalena Espósito Valenti le está diciendo a Páez, Lucio no para de vomitar, es raro, hace varios días. ¿Qué le responde a Abigail Páez? Le pegué unas piñas a un nene de 5 años. Si no come, no va al jardín. Si no come, no hace esto. Si no come, no va al jardín y nada más. ¿Se entiende, Hugo? Lo masacraban a palos durante un tiempo prolongado. Por eso yo digo, es torturado, este niño fue torturado. Bueno, ¿qué dice Magdalena Espósito Valenti, la madre? Solo que hoy le hice la leche y así como la tomó, la vomitó. Y me dijo que ayer, cuando estaba afuera, también habíamos vomitado. Me preocupé, nada más. Esto es una clara muestra de lo que yo les decía hoy hace un rato. Bueno, Abigail Páez le contesta, de muchas cosas, lo de la panza fue hace 2 días, es decir, la patología ya llevaba 48 horas y me duele que desconfíes de mí, porque sé que le hice mal o que si le pegué, pero no te miento. Es decir, confiesa que lo golpeaba en reiteradas oportunidades. ¿A qué me refiero? ¿Qué hacemos con estos chats para que ustedes comprendan, Hugo? Durante un año lo torturaron, lo golpearon, violencia física, psicológica. ¿Sabés qué descubrimos con estos chats? Que durante un año fue torturado el nene, que hasta en diversas oportunidades le ponían una camperita y lo dejaban afuera en un patio durante 8, 9, 10 horas. Para que no las moleste y ellas puedan estar a solas dentro del departamento. ¿Se entiende? Es tan solo un ejemplo de todos los cientos que descubrió el tribunal. Y por eso finalmente después las condenas. Bueno, es muy impactante. Quiero hacer una línea que antes le comentaba a Pancho Oliveres, es la siguiente. En teoría de la comunicación se habla de este tipo de hechos, o los hechos de violencia en general, si hay que hablarlos, plantearlos, visibilizarlos o ocultarlos. Y la conclusión, para mostrar el estado de una sociedad, es no ocultarlos. Cualquier ocultamiento puede ser peor, aun cuando nos duela, aun cuando nos impacte y no podamos explicar del todo con las palabras adecuadas para no caer en lugares muy complicados. Lo contamos para que se tome dimensión de lo que pasó con Lucio Dupuy. Ese angelito que ahora esperemos descanse un poco más en paz, junto a su familia, y que paguen los responsables, también de los que no lo cuidaron, porque el proceso podía haberse evitado y como siempre pasa en la Argentina, estamos llenos de injusticia y de impunidad. Fabiana Méndola, gracias por tu visita. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Salimos de un caso. Tremendo. No se puede caer tan bajo. Ves estas imágenes y veo a estas 2 mujeres y no puedo realmente, no me entra en la cabeza, no puedo comprender por qué, ¿no? Porque ¿por qué no se lo dejaron al padre? Si les molestaba, ¿por qué no se lo dejaron al padre? Y como ustedes bien dijeron recién, estos casos tienen que ser un cachetazo, no solamente a la justicia, tienen que ser un cachetazo a los educadores, a todos los que de alguna manera tienen que advertir estas cosas. Perdón. No. Tienen que advertir estas cosas y no lo hacen. Se quedan en su trabajo como si fuera... o sea, hay gente que tiene trabajo que son delicados, donde trabajos en donde la vida de las personas se juega o se construye, como los educadores, como las escuelas, los jardines. Y hoy en día vemos que evidentemente jardines o colegios ven situaciones extrañas, situaciones no solamente de violencia hacia los nenes, sino que son llamativas, y creo que
tienen temor en formular denuncias. A veces decir, bueno, lo denuncio y después, y si no se comprueba nada, la justicia no hace nada, eso me viene como un boomerang. O sea, es un no te metas, que realmente nos tiene que hacer pensar, esta cosa. Y recién, cuando vos pasabas, ¿te puedo pedir un favor? ¿Podés pasar otra vez ese pedacito de la declaración de Abigail Páez? ¿El audio? Sí. El pedacito de la declaración que pasaron recién. Ahí está. Y yo quiero que hagan este ejercicio conmigo. A ver. Son las mismas palabras que usó Thompson cuando habló al tribunal. Me quedé choqueado cuando lo escuché, porque... Pasalo, dale. A ver. Cuando llegué, lo vi a Lucio y bueno, se estaba mandando un moco. Yo lo tomé del brazo y le pegué una patada en la cola. Le pegué y no me di dónde, la verdad. Ni sé por qué tampoco. Y sé que lo lastimé. Me di cuenta en el momento y intenté remediarlo. Luego lo alcé y lo llevé a la ducha porque pensé que iba a reaccionar. Él me intentaba hablar. Estaba consciente todavía. Se bañó parado y me intentaba hablar, como decir algo, pero no le salían las palabras. Cuando voy a buscar ropa para cambiarlo, escucho un golpe y lo veo que él estaba tirado en el piso sin reacción. Nunca en mi vida viví una situación así, ni hubiera querido matarlo. ¿Qué decía Fabián? Mirá, encuentro muchas similitudes, o sea, en el discurso, ¿no? En el querer posicionarse en una situación de espectador y no de protagonista de la situación. Yo, no me di cuenta, no quise pegarle, no sabía dónde le pegué. Entonces dijo exactamente lo mismo, dijo, empecé a pegar patadas, no sabía ni a dónde ni a quién. Vamos. Yo no sé qué les pasa a estas personas por la cabeza. Realmente... ¿Son psicópatas? Posiblemente. Lamentablemente, en el caso en el que nos tocó participar, eso no lo podemos determinar porque se negaron a hacerse las pericias psicológicas. Nosotros también pensamos con el doctor Burlando y con todo el equipo en la etapa de instrucción, ¿no es cierto?, que había otros indicadores que nos podían llevar a que también había una cuestión de odio, incluso racial, ¿viste? Esas expresiones de negro de mierda, sí. Ahora, bueno, todas esas cosas, y la forma del ataque. Vos fíjate que el ataque a Fernando tiene características propias porque no atacaron de la misma forma a ningún otro. Claro. Tenemos lo de Thompson. Justamente, el doctor Fabián Amendola, también conmovido aquí, ustedes saben, lo conocen, trabaja junto a Burlando defendiendo la causa de los padres de Fernando Báez Sosa. Encontró equivalencias entre la declaración de la progenitora de Lucio Dupuy y lo que hizo Máximo Thompson cuando declaró. Lo escuchamos, a ver. Máximo Thompson. Bueno, primero que nada quería pedir disculpas a la familia y a todas las personas que fueron afectadas. Jamás hubiese pensado que algo así podría llegar a pasar. Me lastima muchísimo porque murió un chico de nuestra edad y jamás tuvimos intención de algo así. Quiero pedir disculpas, sé que a veces las disculpas no alcanzan, pero ojalá pudiésemos volver el tiempo atrás y revertir todo esto. Pero no lo podemos hacer y no nos queda otra que pedir disculpas. Y estoy muy arrepentido y gracias por darme este espacio y siempre vamos a acatar lo que ustedes decían. Gracias. Es impresionante. La declaración de Abigail Páez, la pareja de la madre o de la progenitora de Lucio Dupuy, declaró casi en un tono similar. Lo acabas de descubrir vos. O sea, ¿te llamó la atención cuando lo escuchaste? Totalmente. Cuando lo proyectaste y lo escuché, que yo no lo había escuchado antes, lo veía Thompson. Y hay cosas que dijo Thompson, que lo dijo en el contexto de la declaración que prestó ante el tribunal, que no fueron las últimas palabras, claro, que no están
obviamente mostradas, no están filmadas, mostrando exactamente, que también van en ese mismo sentido, o sea, de que él tiró patadas, que no sabía dónde, no, o sea, por eso digo, esta gente intenta posicionarse fuera, como si quisieran desdoblar su personalidad, posicionarse fuera de la acción que cometieron, como si fueran espectadores nada más de esa acción. La explicación que diste en cuanto a la imputabilidad de estas mujeres me parece realmente muy atinada. Florencia, y lo mismo digo... Es una joven perito criminalista que por eso está acá y ha colaborado mucho desde su lugar como profesional. Sí, porque cualquiera que no esté específicamente en esto te dice, esta gente tiene que estar loca. Esta gente tiene que estar alienada para llegar a esto. Bueno, puede ser, pero no es inimputable. Lo que sucede es que nosotros como seres humanos tratamos de patologizarlo, tratamos de despegarlos de cómo un ser humano puede hacer semejante atrocidad, y la realidad es que hay mucha gente que es malvada, maldita a este nivel. Sí. O sea, no hace falta tener una patología mental para ser así de malvado. Pero algunas características de lo que le hicieron a Lucio, además de ponerlo, me hizo acordar a un campo de concentración, ¿no? Porque lo torturaban a un extremo de hacerlo sufrir al aire libre. Eso es increíble. Y o sea, leímos la causa, estuvimos 5 horas trabajando para poder brindarles a ustedes un informe especial de lo que sucedió. Y tuvimos que, se lo decía Fabián fuera de micrófono, te lo cuento, Hugo, no me da vergüenza, tuvimos que parar porque nos largábamos a llorar. El contenido de lo que hay adentro. No saben el salvajismo que percibimos. Solo estamos reproduciendo algo de lo que se puede ya no tengo palabras, Hugo. Claro. Es tremendo. Es cierto que hay, y voy al caso de Fernando Báez Sosa, lo que se llama una condena social o una opinión pública sobre un tema, y también es cierto que hay un mundo del derecho con reglas en las que a veces no se equiparan las situaciones. Y digo esto porque hoy han surgido el doctor Gabriel Yes y otras fuentes que siguen los detalles, también como Jean Libares y tantos, están con alguna posibilidad de que finalmente la condena sea por dolo eventual de 8 a 25 años. No sé si escuchaste esa versión. No más que por los comentarios en los medios. No porque hubiera algún tipo de elemento filtración correcto. De algún parecer de alguno de los miembros del tribunal. O sea, a ver, las hipótesis pueden ser, esto es derecho, ¿no? Las hipótesis pueden ser tantas como personas que se dedican al derecho quieran opinar. Correcto. La realidad es que me resultaría extraño una condena en esos términos, porque tendríamos que hablar de que 8 personas se representaron, o sea, estamos hablando del dolo eventual, ¿no es cierto? Se representaron que iban a causar un homicidio y nos estamos olvidando de toda la preparación previa. O sea, estaríamos sacando del hecho, porque esto es importante remarcarlo. Lo que tiene que estar perfectamente probado es el hecho y la participación en ese hecho. Después podemos discutir qué figura legal le corresponde y en base a qué figura legal le corresponda es la pena. Ahora bien, si vos querés llevar esto solamente a un homicidio por dolo eventual, me tenés que sacar todo lo que se habló del concurso premeditado. ¿Ok? O sea, me tenés que cortar el hecho, tenés que sacar una gran parte del hecho y olvidarte de la amenaza previa, olvidarte de que se agruparon en la puerta del Lebric, que está totalmente probado, olvidarte que lo rodearon durante 7 minutos al acecho de Fernando Báez, que esperaron a que la policía se retire del lugar, que uno de ellos dio la voz de esa hora, que lo atacaron en forma sincronizada por 2 lados por la espalda, con lo cual también tenés que olvidarte de lo que sería la alevosía. Ya una cosa el concurso premeditado, otra cosa la alevosía. O sea, para que eso pudiera pasar, me tenés que cortar el hecho
por todos lados. Entonces te tenés que quedar con una pequeña partecita del hecho, ¿ok? Lo cual sería, a mi entender, totalmente errado. Errado y contrario a derecho, ¿no? Por eso digo, el dolo eventual lo deslizó el doctor Tomei en su alegato, no lo justificó, como no justificó ninguna de las otras posibilidades que también deslizó, como por ejemplo el homicidio preterintencional o el homicidio en riña. O sea, él tiró todo lo que a él le parecía, pero no justificó uno solo de por qué debía ser. Obviamente que es el tribunal el que tiene que resolver, ¿no es cierto?, cuál es. Pero vos fíjate que estos hechos que hoy entendemos que están probados, estos hechos ya fueron revisados por el juez de garantía, por la Fiscalía que intervino, por la Cámara de Dolores, por el Tribunal de Casación y por la Suprema Corte. Y no ha habido, en este sentido, ningún fallo que aparte los hechos de estas dos calificantes graves que llevarían a la prisión perpetua. Trazamos, porque bueno, yo no te iba a preguntar, tampoco quería hacerlo, pero vos mismo contaste cierta relación entre un caso y el otro. De hecho, en los dos hay alevosía. En el crimen de Lucio Dupuy hay alevosía y en el crimen de Fernando Bezosa hay alevosía. Pero en un caso hay ensañamiento, digo porque... Se le agrega. Se le agrega el ensañamiento. Está en el mismo artículo. Contanos. El ensañamiento consiste en matar a la víctima haciéndola sufrir, o sea, causándole un sufrimiento que no necesitas para causar... el daño... sí, o sea, no necesitas causarle ese sufrimiento para matarla. O sea, estamos hablando siempre de un homicidio, ¿ok? Ahora, haciéndola sufrir, como se le hizo sufrir a esta criatura, realmente está muy claro el ensañamiento. Sí, sí. Y la alevosía es utilizar matar sobre seguro. Matar sobre seguro. Matar sobre seguro, sin riesgo para el agente activo, que es el que comete el homicidio. ¿Jean? Fabián, a ver, adentrándonos en lo que va a pasar en el veredicto, estamos tratando de dilucidar y analizar qué es lo que puede suceder en cuanto a las penas, vos nos decías, pero digo, si me centro y me ajusto a derecho, como marcaron acá muchos constitucionalistas y abogados, hay 6 que están verdaderamente complicados. Lo hicimos una nota por Zoom, vos estabas en Dolores y nos dijiste, Violás y Pertossi, Lucas Pertossi, llegan como partícipes secundarios a esta causa. Y ahí es donde yo me pregunto... Primarios. Primarios, perdón. Es muy importante, sí, muy importante la diferencia. Y podría partirse ahí la pena de entre 6 y 2. Es una teoría, es una hipótesis, ¿no? ¿Eso podría dar una conformidad para ustedes igualmente si llegan al homicidio con dolo eventual y 6 perpetuas? Mirá, yo en la parte que me tocó a mí hablar en el alegato lo planteé. O sea, yo dije, hemos descubierto durante el juicio oral, que obviamente es una de las funciones del juicio oral, ventilar toda la prueba, que todos puedan preguntar, que todos se saquen las dudas, que todos los testigos puedan ser interrogados en forma cruzada por todas las partes y lograr de esa manera extraer la mayor cantidad de información justamente para ver el hecho y la participación. Bueno, dije, si para el tribunal estos dos que venían con una participación primaria, porque no los habíamos encontrado pegándole a Fernando. Exacto, eso. Se mantiene esto porque durante el juicio encontramos, tanto la Fiscalía como nosotros, encontramos que estos dos sí le pegaron a Fernando. Y Fabián, ¿por qué eso se ve en el alegato y no antes? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en el medio? ¿Y cómo? El juicio. Eso pasó el juicio, o sea, eso... Pero digo, la jueza, el tribunal no lo toma como prueba. Digo por la última actuación del alegato. No, lo único que no toma como prueba el tribunal es el video que puso Fernando burlando, que es un video en el cual se marcaba a los imputados. Eso no lo toma. Todo lo que pasó en el juicio es pruebas, justamente ese es el objeto del juicio. Pero Tomei dice, ustedes dijeron, todos hicieron todo, pero en la imputación durante el juicio, en la presentación de prueba, me dijeron que pegaron estos 5 y no estos 3. Antes. Por eso. Antes. Bueno, mirá, por eso habló él del principio de congruencia. Exactamente. Bueno, ¿a eso quería decir? Sí. Perfecto. Mirá, no hay violación al principio de congruencia. Y te explico por qué. Porque lo importante para mantener el principio de congruencia entre la acusación, la defensa y la sentencia es que no se modifique el hecho. O sea, si te digo un caso típico de modificación de la plataforma.
que lo conozco bien en detalle. Una persona está limpiando un arma en su casa, se le dispara y mata a otra, a la mujer. ¿Bien? Va a juicio por homicidio culposo. O sea, no se representó. No tuvo la intención, fue un mal manejo del arma. En el juicio se determina que en realidad había un problema entre el matrimonio y... Venían discutiendo. Venían discutiendo y que... Y estaban a punto de separarse. Y que efectivamente no fue un disparo accidental, sino que la mató. Sí. Es un homicidio calificado por el vínculo, perpetua. ¿Está? En ese caso, obviamente que cambia la plataforma fáctica, cambia el hecho, porque implica que el imputado, el sujeto activo, ya de una culpa pasás a un dolo. ¿Está? O sea, es otra cosa, es otro delito totalmente distinto. En este caso en particular, la modificación de la participación, o sea, ellos fueron por una participación primaria y terminó en el juicio siendo que fueron coautores. Eso no implica violación al principio de congruencia. Clarísimo. Doctor, le quería consultar, ¿por qué la querella no insistió con la responsabilidad para Lebric o quizás a los funcionarios públicos de policía que tenían que estar custodiando la calle? Mirá, nosotros lo hemos dicho al principio, nosotros nos vamos a enfocar ahora exclusivamente a lo que nos pide Silvino y Graciela, claro, que es determinar quiénes mataron a su hijo y que sean condenados por ese delito. Después las responsabilidades secundarias, si querés, de alguna manera, lo veremos. Fíjate con la diferencia del caso, que también hay puntos en común con el caso del uso de Upuy. Claro. La familia está, la abuela habló aquí hace un rato y decía que todo lo que venga después, las responsabilidades, por supuesto que son de otra naturaleza, probablemente a lo que pasó con Fernando Báez Sosa, serán investigadas posteriormente. Claro. O sea que ustedes no descartan investigar las responsabilidades de Lebric, de lo que pasó en la calle. Y de hecho, obviamente, como te decía antes, o sea, tenemos que de una vez por todas aprender de estas cosas, ¿no? O sea, un boliche no puede sacarse la responsabilidad de encima sacando a la gente que se está peleando hacia el mismo lugar. Claro. Sí. Hacia el mismo lugar, o sea... no te pelees adentro de mi boliche, mátense en la puerta. Eso sería el mensaje, ¿no es cierto? O sea, o la policía que se vaya en un momento. O la policía que... Que si estaba no iba a pasar eso, sí. Mirá, yo la verdad... Igual es contrafáctico, ¿no? Es contrafáctico, que no. pero yo te voy a decir una cosa. Sí. En este caso en particular... Lo iban a seguir, como dijo. Para mí lo iban a seguir. ¿Sabes por qué? Porque justamente, mirá... Lo habían marcado. Lo habían marcado y por eso lo fueron, se apostaron, lo emboscaron, o sea... Si no se iba la policía, iban a esperar a que él se fuera. Los de seguridad de la boliche actuaron como dice la ley, aunque desde el punto de vista tal vez de otras responsabilidades. Mirá, para mí, nosotros descubrimos que Lebric tenía una salida por una cochera. De hecho, el problema por el que se fue la policía es porque había una persona tirándole piedra a los autos que estaban en la cochera. Lo podrían haber sacado un salvoconducto. O a Fernando o al grupo de Thompson y compañía. Sí. Uno por el frente y uno por atrás. O sea que lejos de terminar este caso está... No, para mí no está terminado. Y doctor, para hacer otra vez paralelismo también con la causa de Lucio Dupuy, estamos por sacar, entiendo, espero, la ley Lucio. Recuerdo que también se quiso sacar la ley Fernando en un momento. ¿Contemplaría este tipo de cosas también esa ley? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Creo que una impulsora de eso era la doctora Carrera, así que sí. Seguramente ahora, después que se conozca la sentencia se retomará, ¿no? Muchos se preguntan, ¿no? Porque la ley Lucio no sea importante, porque suma más elementos reglamentarios y responsabilidades. Pero la Argentina no tiene ya leyes como para evitar este tipo de hechos y que deberían aplicarse, sí. La realidad, sí. La realidad, hay leyes. Siempre se le echa la culpa a la ley. Por eso. O sea, eso es una constante. Siempre se le echa la culpa a la ley y la realidad es que no se necesitan tantas leyes para saber... El sentido común nos tiene que... Pero claro, si un chico va a un hospital... Iba a preguntar eso. Si un chico va a un hospital y le detectan marcado y va... Tiene que haber un sistema a esta altura que, o sea, a nivel nacional... Cada uno de nuestros datos ya están digitalizados. No puede ser que
vean algún golpe y que no noten que puede estar vinculado. Ya hay una ley a nivel nacional. Pero claro que no la hay, aplicaron. claro que la hay. Entonces pasa lo mismo en este caso, porque si se hubiese cuidado... El tema es ese, viste que te decía antes, el de no te metas porque por ahí me meto yo en un problema, denunciando algo que por ahí después no... Pero habría que buscar una alternativa para generar una alerta y que las autoridades vayan sin necesidad, como hay, viste, las denuncias anónimas que se implementaron y todo ese sistema que, bueno, una alerta para que quien quiera evitar que exista otro Fernando o otro Lucio lo pueda hacer, ¿no? Claro. Pero en este caso, doctor, voy a lo de las penas, ¿no? Se discute hasta hoy en día, porque todavía no sabemos las penas para los imputados, que dentro de la amplia variedad, del amplio abanico que puede existir dentro del Código Penal para esta causa, efectivamente, existen tantos casos como el de Fernando y quizás, no sé, la ley de femicidios dice cuando cumple ciertas características es prisión perpetua. Dentro de esta ley, Fernando, ¿también se va a contemplar esto? Digamos que ante un hecho de similares características, porque ocurren todos los fines de semana, lamentablemente, se condene de la misma forma. Es probable, yo no estoy trabajando personalmente en eso. Lo que sí te puedo decir es que hechos de violencia en grupo contra uno de las células, hay un montón. Y de hecho, este mismo grupo participó en muchísimos hechos de esas características, declarado incluso por sus propios amigos. Los que vinieron al juicio no pudieron ocultar, obviamente, que ellos tenían este tipo de comportamiento. Ahora, este caso es distinto. O sea, no se trata de un grupo que se le va la mano y se les pegaron un golpe de más. Acá, ya te digo, lo marcaron y lo fueron a matar. De hecho, este grupo, por eso digo, no hay otro Fernando Báez Sosa en Zárate. ¿Por qué? Porque ahí le pegaban 2 sopapos, 3 piñas, 2 patadas y a otra cosa, y se terminaba. Acá lo quisieron matar. Acá no terminaron de pegarle en la cabeza hasta que no vieron que ya no tenía más reacción. Bueno, y pienso en la lógica del trofeo, ¿no? Bueno, en Lucio Dupuy, ¿no? Utilizado como botín de guerra para la discusión. Otro paralelismo, si querés. Sí. Y en este caso, por lo de caducó o cierto y me festejo, lo voy a llevar de trofeo, dijo. Bueno, la testigo, dueña del hotel que la entrevistamos aquí antes de su declaración, decía que los veía con algarabía pasar por su vereda. Se los ve debajo del cartel de Cipriani, a 10 metros de donde estaba Fernando muerto. Ahí se lo ve, primero esa imagen de Ganama así, y otro que lo abraza con ganas. Se lo ve en los chats. O sea, por eso te digo, y Fabián, ¿por qué si me recortan el hecho y me lo llevan a un homicidio con dolo eventual, la verdad es una canallada. Pero ¿sí? Para mí sí. ¿Una canallada? Para mí sí. Porque están sacando todo esto que te estoy diciendo de lo que es la materialidad ilícita. O sea, para llegar a eso. Y yo, ¿sabés qué pienso? Hay mucha gente de la sociedad que piensa que son pibes de 20 años, la puta madre. Y lo repiten constantemente. Y hoy también tuve una discusión por eso, porque dicen, y bueno, no escupas para arriba, a cualquiera le puede pasar que un hijo esté metido. No, señor, por Dios, a mí no me puede pasar que un hijo mío esté ahí. Y hoy cuando llegué a mi casa, mi hija, una de mis hijas, Valentina, me dice, papá, estuviste bien, ninguno de nosotros haría eso. Y te voy a decir otra cosa, me dice, tiene 23 años. Me dice, que ella sale a la noche y... Como todo chico de 23 años. Claro. En La Plata, donde hay 5 clubes de rugby. O sea, grupos de este tipo, hay un montón que se juntan, ¿no es cierto? Y están horrorizados. O sea, los chicos que practican rugby están horrorizados, porque esto no tiene que ver con el rugby. Esto no es un grupo de rugby, esto tiene que ver con un grupo de homicidas. Bueno, sobre eso quiero hablar, ¿eh? Y esto que dijo Burlando también, matar les dio hambre y por eso fueron a comer. Me pareció muy fuerte. ¿Te quedas en un instante, por favor? ¿Cómo no? Ya está con nosotros aquí en segundito Silvia Los Penato, lo veo a Néstor Grindetti,
va a estar Fernando Iglesias. Tenemos una mesa de lujo en este programa con mucha información. Más noticias a la noche. Quédate. Dale. Continuamos en Más Noticias a la Noche, un programa más que interesante. Está con nosotros Fabián Amendola, ustedes lo conocen muy bien, defiende, es querellante, representa, patrocina a los padres de Fernando Báez Sosa a la espera del veredicto. Quedamos muy impactados porque una novedad que él mismo contó al escuchar los datos sobre el crimen de Lucio Dupuy, del cual hoy conocimos el veredicto, eran ciertas regularidades en el actuar de Abigail Páez, ¿no? La pareja de la progenitora de Lucio, y la característica de Máximo Thompson en su declaración, ¿no? Los dos como no haciéndose cargo de lo que hicieron o teniendo alguna actitud en donde se los ve compungidos al menos, ¿no? Sí, y obviamente nos lleva a analizar si ese sentimiento que pretenden transmitir es real o es producto de un armado, ¿no es cierto? Yo me inclino por la segunda de estas dos opciones. Para mí, yo no les creo nada. Realmente no les creo nada. No les creo nada. A ver, uno cuando escucha al imputado, por eso yo muchas veces soy defensor, pero cuando uno escucha al imputado, pretende que le explique al tribunal que lo está juzgando cuál fue su rol en un hecho y que lo explique, que dé razones de su... No, esta suerte de largar así frasecitas cortadas como no sé qué pasó, no, yo no quise hacer esto. O sea, eso realmente para mí no... Y creo que la mayoría de los jueces piensa de la misma forma, tiene muy poco valor. O sea, por más que obviamente siempre el peso de la acusación, de la prueba está por parte del quien acusa, ¿no? Pero una defensa de ese tipo contra tamaña cantidad de pruebas, bueno, en este caso vos tuviste que leer algo realmente desgarrador, donde se narran un sinnúmero de pruebas para acreditar de qué manera lo torturaron a esta criatura. Bueno, y contra eso va a decir, no quise hacer eso. O sea, me parece realmente... No, está claro. Aparte, Fabián, mostramos la confesión. Lo que mostramos, lo que estamos exponiendo en La Nación Más, son las confesiones entre ellas, son los chats que están en la sentencia. 150 fojas, de las cuales te diría cerca de 50 son diálogos entre ellas dos, admitiendo todo lo que le hicieron a Lucio. Esa es la diferencia. Hay una admisión en un caso, no hay admisión en el otro, pero lo que dijo Burlando, tu colega en la causa, es matar les dio hambre y por eso se fueron al McDonald's. O sea, ¿es una figura retórica o es algo...? No, para mí no tiene nada de retórico, él fue contundente en eso. Bueno, Fernando tiene esas cosas de encontrar este tipo de disparadores, ¿no? Porque fue así. Se juntaron, fueron a McDonald's una hora después de haber cometido este crimen. Y fueron a festejar. ¿Fueron a festejar? En los chats de ellos dice, vamos al centro a premiar. Glacinali. A premiar. Y de paso, si por ahí nos cruzamos de vuelta con alguno de los otros. O sea... Sí, ese es un audio. O investigar también qué era lo que había sucedido de alguna forma. Eso ya lo habían descubierto previamente. Ya lo habían descubierto previamente. Vos fíjate, en ese audio de Pertossi, del de Caducó, Facundo ahí también encontró viste que hay veces que... Mirá, Fernando en el video que exhibió en el juicio mostró uno a uno los imputados haciendo un círculo para... ¿Sabes por qué? Porque la imagen nos hace perder lo que hace cada uno. O sea, es tanto movimiento que en muy pocos segundos, entonces... Acá lo vemos, acá. Bueno, el motion tracking. Ahí está. Cuando vos pasas uno a uno, vos vas con ese circulito mirándolo a cada uno. Acá están todos juntos. Bueno, ese es el final. O sea, el video que mostró Fernando es primero un círculo de a uno. O sea, solamente un círculo se veía. Entonces vos podés ver lo que hace uno solo de los imputados durante todo el hecho. Claro. Después pasó al segundo, al tercero, al cuarto, hasta que en el final exhibió los
todos juntos, cuando vos ya sabés qué movimiento tuvo cada uno. Te quería decir esto. De la misma manera que pasa esto, es decir, que una imagen así nos hace perder el foco, el caducó nos hizo perder mucho tiempo el foco. ¿Por qué? Porque es tan fuerte el caducó, es tan fuerte, es tan desnaturalizador de la personalidad humana. O sea, es tan fuerte que nos llevó toda la atención al caducó. Porque y nos olvidamos del principio. Un objeto caduca, ¿o no? Más bien un objeto caduca. Claro, las cosas caducan. Los sujetos no caducan. O sea, en el uso del lenguaje, el lenguaje es fundamental, es la primera herramienta o la herramienta más valiosa que tiene un ser humano. Totalmente. Entonces, la palabra está muy bien, yo no lo había pensado eso, mirá qué interesante. O tomamos el término que dice nuestro compañero Gustavo Carabajal, despersonalizados. Totalmente. También. Despersonalizados estaban. ¿Qué caduca un cartucho de tinta en una impresora? Sí, claro. Bueno, pero fíjate esto, es tan fuerte ese término que o sea, de ese audio solo nos enfocamos en el caducó. Ahora, Facundo me dice, pero escuchemos lo que dice adelante. ¿Qué dice adelante? Dice, estoy acá donde está el pibe. Estoy acá donde está el pibe. Cuando él se fue por un camino distinto al resto, implica saber, o sea, que todos sabían a qué se está refiriendo él. Estoy acá donde está el pibe. No dijo, estoy acá donde nos peleamos, estoy acá donde cagamos palo a uno. No, estoy acá donde está el pibe. Era claro para todos que lo que él estaba contando era lo que habían planeado antes. Acá donde matamos a este pibe. ¿Dónde está la presa, decís? Totalmente. Perdón, por la expresión. No, pero a nosotros lo hemos dicho, Fernando fue su presa. Fernando fue su presa. Fernando cometió el error de intentar defender a su amigo dentro del local, porque así arrancó todo. ¿Puedes contar esa historia? Porque el fiscal García dijo en el alegato de él, dice, Fernando tiene un encontronazo con Sinali. No, pero después era con Thompson, y la seña de Thompson. Contanos, Fabián, ¿qué pasó dentro del boliche? Lo que pasa en todos los boliches, se cruzan y se empujan, pero este grupo estaba acostumbrado a generar ese tipo de... Según surge de la declaración de lo que pasaba en Zárate. Exactamente. Ellos estaban acostumbrados a generar este tipo de Por reacción. Por eso Tomei dice todo el tiempo, el boliche estaba lleno de gente. Mirá, exactamente. Y el boliche estaba... Sí, todos. No hay uno solo de los testigos que haya declarado que diga que el boliche no estaba... Te diría, hasta con la capacidad excedida, ¿no es cierto?, de gente. Y lo que pasó es que en ese cruce, a D'Alessandro le agarran, le pegan por la espalda y Fernando como que se mete, y en ese meterse se metió con Thompson. Ahí adentro. Ahí adentro. Bien. Se metió con Thompson. Uno de los vigiladores dice que cuando él ve esa agresión, lo agarra a Thompson y que Fernando supuestamente le pega Muñoz dijo eso. una trompada en el estómago. Y después de eso vino el señalamiento y el que no sepa qué es esto, que vaya a, no sé, al jardín de infantes a replantearse la situación. Es una clara amenaza de muerte. Que en muchos casos uno dice, se cruza con el auto o cualquier otra situación y dice, te voy a matar, que yo... Y ya está. Eso... Una es la teoría, la otra es la práctica. No, o sea, esta es una amenaza que se concretó, como dice bien Fernando, muchas veces lo dijo burlando. Esta es una amenaza que hay que tomarla como un indicador previo, o sea, porque es una amenaza que se concretó. O sea, no estamos hablando de un delito de amenaza donde habrá que ver si la expresión o el gesto pudo o no amedrentar a la víctima, que no le pasó nada. ¿Está? Clarísimo. Perfecto. Fabián, ¿qué esperás que pase el lunes? Yo lo que espero es justicia. ¿Qué significa? Y la justicia para mí, lo dije un montón de veces. Y la ecuación es justicia, en este caso en particular, es prisión perpetua. Justicia perpetua porque entendemos que el hecho está totalmente acreditado y la responsabilidad de los 8 imputados está totalmente acreditada. Entonces, no hay una forma, a nuestro entender, que implique que una condena distinta a esa sea lo que refleje el injusto, o sea, el hecho delictual con la responsabilidad de los imputados.
Gracias por tu visita. Por favor, de la es un Nación placer. Más. Seguimos, tenemos más invitados, pero primero queremos repasar una de las declaraciones más escalofriantes del caso de Lucio Dupuy. Escucha. Cuando llegué, lo vi a Lucio y bueno, se estaba mandando un moco. Yo lo tomé del brazo y le pegué una patada en la cola. Le pegué y no me di dónde, la verdad. Ni sé por qué tampoco. Y sé que lo lastimé. Me di cuenta en el momento y intenté remediarlo. Luego lo alcé y lo llevé a la ducha porque pensé que iba a reaccionar. Él me intentaba hablar. Estaba consciente todavía. Se bañó parado y me intentaba hablar, como decir algo, pero no le salían las palabras. Cuando voy a buscar ropa para cambiarlo, escucho un golpe y lo veo que él estaba tirado en el piso sin reacción. Nunca en mi vida viví una situación así, ni hubiera querido matarlo. Bueno, recordemos, Abigail Páez, la pareja de la progenitora, que se llama Magdalena Espósito. Ambas condenadas por un homicidio doblemente calificado por ensañamiento y alevosía, por supuesto la progenitora agravado por el vínculo, y en el caso de Abigail, la que escuchaban, agravado por el abuso de género, o el abuso sexual, mejor dicho, perdón. No fueron condenadas por el tema del género, pero a partir de este hecho se deriva una ley que puede ayudar a prevenir un poco más la falta de acción del Estado, sea de la jueza, sea de los educadores, sea de los que atendieron los golpes a lo largo de 1 año y medio que sufrió Lucio Dupuy. Gracias, Silvia Lospelando, por estar con nosotros. Vos formaste parte del proyecto de ley. Sí, yo soy coautora del proyecto de la ley de Lucio, digamos, que nos propuso y que trabajamos en conjunto. Martín Maquieira, que es un diputado nuestro del PRO de La Pampa, nos reunimos con el abuelo de Lucio en varias oportunidades, lo escuchamos y trabajamos en esta ley que ya tiene media sanción, se votó por unanimidad en noviembre del año pasado, 228 votos, son pocas las leyes que conseguimos con esta cantidad de votos, para establecer una capacitación obligatoria para la multiplicidad de agentes del Estado que intervienen cuando hay un proceso de violencia contra un menor, un niño, una niña, un adolescente, y en los casos de que además esa violencia implica abuso sexual. Esta ley, por supuesto, va a ayudar. De todos modos, debo decir que nuestro proyecto original incluía 4 cosas más que en el acuerdo con el oficialismo, el kirchnerismo no quiso avanzar, y nosotros vamos a insistir porque creemos que se puede hacer más que la capacitación, ¿no? Entre esas cosas, para mí algo central que quedó en el camino es la protección de los denunciantes. Hay funcionarios públicos que están obligados por la Ley de Protección Integral de los Derechos del Niño a denunciar cuando advierten la presencia de signos de abuso, que pueda haber abuso. Los educadores, el personal de la salud. En nuestro proyecto teníamos 2 cosas. Por un lado, agravar la consecuencia de no hacer esa denuncia, de una falta simple a una falta grave. Pero por el otro lado, lo más importante para nosotros no era eso, sino proteger a esos denunciantes con la posibilidad de que las autoridades que reciben la denuncia reserven la identidad. ¿Te puedo contar un caso que ocurrió hace 2 o 3 días de alguien muy cercano? Alguien muy cercano ve a una vecina que golpea a su hijo, lo hace permanentemente. Se la cruza en la panadería, lo ve como lo golpea. Se la cruza en otro negocio, lo ve como lo golpea. ¿Qué hace esa persona? Quiere denunciar. Va a la comisaría y dice, bueno, ok, venga, pero atención porque nosotros sabemos que esa gente es peligrosa. Si usted quiere denunciar, tiene que dejar sus datos. ¿Quiere denunciar? Y la persona dijo, y no, mejor no, porque si me pueden matar a mí. O sea, eso prevé la ley Lucio, que si alguien denuncia una violencia contra... Lamentablemente eso es lo que quedó afuera de la ley Lucio. Eso es algo que nosotros no logramos que el kirchnerismo nos acompañara. Por eso nosotros vamos a aprobar, si el Senado lo decide, el Senado tiene que aprobar la ley Lucio tal como está, que es la capacitación obligatoria.
Y en un artículo logramos poner una recomendación para que se adopte la protección de la identidad del denunciante. De todos modos, vamos a seguir insistiendo. Miren, desde el año 2017, un grupo de legisladoras venimos presentando permanentemente este proyecto para proteger a los denunciantes de abuso sexual infantil y de cualquier tipo de abuso contra la niñez. Y logramos algo muy importante también, porque cuando hablamos de esto hay que ver que recién lo comentaba, ¿no? Nosotros tenemos una legislación muy avanzada, que no se aplica, pero muy avanzada. Hay una legislación que es muy avanzada porque hay muchos legisladores que nos ocupamos de los derechos de los niños hace muchos años trabajando en esto. En el año 2018 aprobamos tal vez una de las normas más importantes, que era que convertimos al abuso sexual infantil en un delito de instancia pública. Antes, cuando se denunciaba un abuso sexual en un menor, se pedía al padre o al tutor que ratificara esa denuncia, pero el 90% de los abusos son intrafamiliares y eso hacía que se atara las manos a la justicia para investigar. Nosotros hicimos esa reforma en el año 2018 del artículo 72 del Código Penal. Entonces, digo, la legislación ha ido avanzando. Ahora necesitamos... Eso te quería preguntar, Silvia, porque escuchamos este caso y la verdad es imposible de escuchar todo lo que tiene esta causa. Realmente causa un dolor que es indescriptible. La legislación que hay en la Argentina, ¿de qué manera, digamos, protege contra estas situaciones? ¿Qué es lo que falta avanzar para prevenir? Bueno, falta eso, avanzar mucho en la prevención. Yo creo que ahí sí la ley lució como debería aprobarse. Esperemos en los próximos días en el Senado. El presidente se la había olvidado, después la incluyó en extraordinarias. Pido disculpas, creo, el Senado... le damos la... Sí, está muy bien que la haya incluido, el Senado la tiene que tratar. Prevé justamente eso, ¿no? La conformación de una capacitación obligatoria para que se conozcan cada uno de los agentes cuáles son los procedimientos. ¿Qué falta? Sí. Debe decir que faltan procedimientos comunes entre la justicia y los organismos del Poder Ejecutivo, ¿no? Hay mucha falta de cumplimiento de protocolos comunes. Falta abordar los casos interjurisdiccionales. Tengo que decirlo porque durante los primeros días de enero me contactaron para ver si podía intervenir, digamos, nosotros desde el Poder Legislativo tenemos pocas herramientas, pero bueno, como trabajamos estos temas, conocemos gente para tratar de ayudar, porque cuando un niño está sufriendo un abuso y eso está investigado en una jurisdicción, se mudan de jurisdicción uno de los progenitores y el proceso empieza de nuevo. Hay poca conexión entre las provincias, entre las distintas defensorías de la niñez. Tenemos provincias sin defensoría de la niñez todavía conformada. Nos falta mucho. Diputada. Pero hay algunos avances, necesitamos la ley Lucio, pero tenemos que seguir en estas otras cosas porque no creamos que con esa ley realmente vamos a resolver todo, ¿no? Diputada, le consulto, como bien usted explicaba, este gran avance de que sea considerado un delito de acción pública el abuso sexual infantil. ¿Qué sucede si hoy en día una persona de forma anónima llama al 134 denunciando esto, siendo que el Estado está completamente obligado a interceder en esta causa? Bueno, al 137, digamos, hay dos líneas de atención, ya que está, aprovechemos para que la gente sepa, tenemos dos líneas telefónicas para hacer este tipo de denuncias. Una, la ley, digamos, la línea 137 para todo tipo de violencias, puede ser violencia intrafamiliar, puede ser abuso sexual para menores, para mayores, y después la línea 102, que es la línea específicamente de niñez, que está dedicada a esto y que nosotros queremos que sea nacional y que en todo el país sea el mismo número para que no haya esta confusión. Correcto. Bueno, cuando llama una persona para hacer esta denuncia, depende del caso, ahí están los profesionales que le van a indicar cuál es el procedimiento, si la puede erradicar, si tiene que pedir ayuda en ese momento. Si el propio organismo detecta que es un caso de emergencia, se comunica con las fuerzas de seguridad, porque en muchos casos se necesita tomar una medida inmediata. A la legislación de ahora se le agregan una cantidad de elementos que van a través de la capacitación y de todos estos elementos que vos estás mencionando. Y todos estos elementos que hoy existen, tenemos que seguir perfeccionándolo. Las líneas 102 queremos que esté activa en todo el país, queremos que tenga una base común y otra cosa que no tenemos son estadísticas nacionales
Digamos, tenemos algunos registros provinciales, no tenemos una estadística unificada en casos de abuso sexual infantil, de violencia contra la niñez, y eso también tenemos que hacerlo porque lo que no se mide no se puede corregir y necesitamos medir bien, compartir datos entre las jurisdicciones y ojalá que sigamos avanzando en estos temas. Vamos a ir hablando de este tema, pero te propongo que te quedes, que vamos a hablar también de política, ¿puede ser? ¿Cómo no? Contanos, para linkear este tema con lo de la política, lo que pasó con las declaraciones de Cerruti, porque al final es construida la inflación, lo refrendó al presidente Gabriela Cerruti, ¿no? Bueno, Hugo, ¿por qué estamos hablando de esto? Acá la vemos a Gabriela Cerruti en su conferencia de hoy, de todos los jueves. ¿Te acordás que hace unas semanas el presidente Alberto Fernández habló en una entrevista televisiva con un medio de Brasil? Y en esa entrevista él dijo que buena parte de la inflación argentina, sabemos uno de los problemas más importantes que tiene el Ministerio de Economía a resolver, porque está proyectada para este año 60% en las estimaciones oficiales, pero sin embargo los consultores privados hablan de números mucho más altos. Alberto Fernández dijo, bueno, parte de esa inflación es autoconstruida. La gente la tiene en la cabeza, la tiene en su mente a esa inflación. Bueno, por supuesto, esto generó muchísimo disgusto, porque parecía que el presidente lo que hacía era poner el tema de la inflación sobre los consumidores, que finalmente son los que más sufren estos aumentos generalizados de precios. Y bueno, justamente hoy en la conferencia de prensa, Gabriela Cerruti fue consultada con respecto a las políticas del Ministerio de Economía en relación con la inflación, a los precios justos, y dijo, tengo que hacer una aclaración. Y es en relación a esta frase del presidente Alberto Fernández. Y lo quiso explicar. ¿Querés que lo escuchemos? Por favor. Vamos. Es el presidente de la Nación, porque cuando el presidente habló en alguna entrevista con un medio brasileño, y creo que lo había hecho antes en otra oportunidad, de las diferentes causas que tiene la inflación, que una es el déficit fiscal, que se está corrigiendo sin duda en la Argentina, otras son causas macroeconómicas, otra es formación de precios en la cadena, y otra que tienen en cuenta los economistas es que cuando se generan expectativas sobre que va a haber cada vez más inflación, porque los medios de comunicación, porque el dólar blue o porque diferentes factores en la opinión pública generan la sensación de que va a haber cada vez más inflación, eso hace que en los comercios de cercanía los formadores de precios, no los ciudadanos, no los consumidores, los formadores de precios se anticipan subiendo y remarcando los precios. A eso es a lo que algunos líneas económicas llaman la inflación autoconstruida. Es la inflación que algunos formadores de precios hacen por las dudas que vaya a haber más inflación y son ellos los que remarcan los precios, ¿no? Bueno, ahí estamos, inflación autoconstruida, pero ahora por los formadores de precio, y el presidente no quiso decir sobre los consumidores, dice Gabriela Cerruti. Bueno. En fin, sí, habló de la sensación, yo me anoté, ¿no? Sí. Y los formadores de precio, nada de la emisión, nada del déficit fiscal, nada de los problemas de la falta de un plan económico, ni del dólar, ni mucho menos. Ella dijo... El problema es nuestro, construimos o autoconstruimos, y de los formadores de precios, no hay que olvidarse. Bueno, ¿y por qué ves esta foto que tenemos acá atrás? Gustavo Vélez, el Papa Francisco y Martín Guzmán. Bueno, mira, por esto que contamos hoy en lanación.com, porque Martín Guzmán y Gustavo Vélez estuvieron en el Vaticano hoy para hablar sobre economía y finanzas. ¿Necesitan en el Vaticano quienes le ordenen la economía? Bueno, esta es una foto de Martín Guzmán, que es parte de una academia que depende de la Santa Sede. Ajá. Y fue invitado a participar de esta actividad que se realizó en el día de hoy y que mañana sigue. ¿Por qué estamos hablando de esto? Martín Guzmán y Gustavo Vélez, los dos. Bueno, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque vos también tenés que acordarte, Uwe, seguramente te lo acordás muy bien, que el Papa Francisco por primera vez de forma más taxativa se refirió hace algunos días a la inflación en la Argentina y a la pobreza en la Argentina. Frases que cayeron muy fuerte en el gobierno nacional, ¿no? Por esta cuestión, en base a que a quién iba dedicada o a quién iban dirigidas estas críticas del Papa Francisco. Bueno, trataron de decir, bueno, a la administración de Mauricio Macri. Bueno, acá lo tenés a Martín Guzmán. Dando clase de economía en el Vaticano. En el Vaticano. Que se cuiden, ¿no? En el Vaticano.
Bueno, Perdón, acá está. no dije Entonces, esa es la noticia del día. Sí. De momento también podríamos decir que el Papa Francisco realizó las críticas cuando ya Sergio Massa estaba a cargo de la administración del Ministerio de Economía. En fin, Paula, bueno, esto es lo que tenemos en materia económica. Yo creo que Fernando Iglesias es uno de los que más ha influido en esto de la sensación y la autoconstrucción de la inflación. Estamos con él para conversar sobre esto y con Néstor Grindetti, porque también, como la Argentina tiene problema de la verdad, tiene problema con los datos, y los datos del censo del 2010 hablan de muchos más habitantes que efectivamente tiene La Matanza, y son 35.000 millones de pesos que se están cuestionando en este momento. Pero primero le pregunto a Fernando Iglesias, ¿es autoconstruida la inflación, ese problema de los formadores de precios? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Me vas a hacer pelear con Grindetti. ¿Por qué? Porque hasta el año 1945 la Argentina tuvo una inflación promedio anual de 1900 a 1945 del 1,8% anual. El 80% de los depósitos de los argentinos estaban en pesos y en plazos que excedían los 20 años. ¿Qué habrá pasado en 1945? No sé, pero en 1950 la inflación ya era ya del 50%. Y ahí hay una responsabilidad histórica, que si nosotros se nos puede objetar con buenas razones que ha habido periodos inflacionarios altos con gobiernos no peronistas. Pero ha habido dos episodios centrales en los cuales la inflación creció de manera absolutamente innecesaria. Es decir, cuando el país tenía muchísimas reservas, superávit fiscal, superávit comercial, viento de cola, y uno fue, efectivamente, el primer gobierno de Perón, 1946 a 1950, el inicio de la economía inflacionaria en la Argentina, y el otro fue Néstor Kirchner. Néstor Kirchner hereda superávit fiscal, superávit comercial, superávit energético, tenía todo, viento de cola, se duplicaron los precios de las exportaciones en 2 o 3 años por el boom de los commodities, todo a favor, y la inflación pasó de 4% a 24% en 5 años. Martín Redrado a cargo del Banco Central, gobierno de Néstor Kirchner. ¿Quién era el jefe de gabinete? Un señor que es el de la inflación autoconstruida, Alberto Fernández. Ahora, usted, digamos, cuando Cambiemos llega al gobierno, Mauricio Macri antes en la campaña había planteado como una cuestión de resolver la inflación de una manera más sencilla. Finalmente, también tuvieron serios problemas con el número inflacionario. ¿Creen que hay que realizar una modificación, al menos si la gente lo llega a elegir en este año, sobre cómo abordar esa cuestión? Sí, sin duda nosotros, por eso dije, se pueden notar episodios inflacionarios con gobiernos de la oposición, y el nuestro fue uno. Ahora, es falso, yo escuché el otro día que la inflación con el kirchnerismo era de 20 y pico, con nosotros se duplicó al 50 y ahora se duplicó otra vez al 100. Eso es falso. La inflación en el año 2014 ya era superior al 40%, inflación del año 2014. En el 2015 bajó sobre la base de lo de siempre, atraso cambiario y atraso tarifario. Entonces, si vos clavás el dólar, como hizo Menem, y dejás que explote después, clavás las tarifas y después que pague el costo el otro, es fácil bajar la inflación. Claro. Ahora, nosotros arrancamos de una inflación de 2014 real que era del 40%. Y tuvimos que corregir tanto el atraso tarifario como el cambiario. Nosotros recibimos un atraso cambiario como el de la convertibilidad. ¿Alguien se acuerda cómo terminó la convertibilidad? Recibimos un atraso tarifario como el del Rodrigazo. ¿Alguien se acuerda del Rodrigazo? Porque se triplicó la pobreza en un año con el Rodrigazo. Entonces, para nosotros fue difícil. Ahora, y creemos que tendríamos que haber bajado más rápidamente el gasto fiscal. Grindetti levanta la mano, Ciro Fernando también. Pero hoy se anunciaron 2 medidas económicas fundamentales. Uno dice que van a hacer cambiar la economía. Una es el plan precios justos, y el otro es el billete de 2.000 pesos. Por ahí lo tenemos, ¿no? Y creo que ahí está. Los conejos en la galera del señor Massa. Bueno, y un tuit, Fernando Iglesias, ¿no? Para ver también sobre este tema. Dice el señor Fernando Iglesias, lo leemos primero. Querían reivindicar el desarrollo médico-científico en Argentina. Tenían 3 premios Nobel, Hussey, Leloir y Milstein. Pero además de perseguirlos cuando estaban vivos, tenían que ningunearlos. Ahora, eligiendo un personaje dudoso y menor, algo peronismo. El centro Wiesenthal rechaza a Carrillo en el billete de 5.000 pesos. Era admirador de Hitler. ¿Qué polémica se armó entonces? ¿Qué pasó? Sí, me parece que, o sea, la excusa es
queremos honrar el trabajo científico médico argentino. Tenemos 3 premios Nobel. Tenemos 5, pero 3 en medicina. 3 exactamente en ese campo, digo, 3, me parece que ha sido una de las expresiones de excelencia de la Argentina, exactamente ese sector. ¿A quién eligen? A Santiago Carrillo. Entonces, no, a Ramón Carrillo. Perdón, Ramón Carrillo. Sí. Digo, otra vez el mismo sesgo absoluto. Digo, son el Estado argentino. No son esta confusión entre el gobierno, que es peronista con todo derecho, y el Estado es muy grave. Y realmente no deja de... Yo creo que no pusieron, sobre todo a Milstein y a Hussein, porque fueron perseguidos políticos de las viejas épocas. Pero... No. Grindetti está levantando la mano, no quiero hacer demora. A ver, Grindetti y después Silvia. No abramos la grieta. No, pero no entiendo por qué no. Yo estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, Claro, absolutamente, claro. Sobre todo con el origen de la inflación. Lo que pasa es que cuando uno analiza el pasado, los números del pasado, yo soy actuario, entonces en estadística 1, la primera clase el profesor me dijo, miren, tengan cuidado cuando uno analiza los números, porque si yo me como un pollo, somos 2 personas, el promedio nos da que nos comimos 50% cada uno. Entonces, mirar el pasado, porque también tuvimos inflación altísima con Alfonsín, digamos, depende de los periodos como uno analiza. Yo lo que digo es, lo único que esperaría de este gobierno es que miremos para adelante y que veamos que ya no hay duda de que el origen de la inflación es lo que comentaba Iglesias, que es la emisión de moneda indiscriminada, que es el aumento del gasto público. Ya no lo discute nadie, salvo Cerruti. Pero Cerruti uno no sabe, yo por lo menos no sé, si miente y consciente o si no sabe nada y dice barrabasada. O dice a ver si queda algo de eso. O le habla a los suyos. La verdad a mí me desconcierta, prefiero no escucharla, pero digo, vamos al fondo de la cuestión. Lo que tiene que tomar este gobierno, lo que uno esperaría que tome este gobierno, el toro por las astas, y bajar al gasto público, en serio. No la cosmética, en serio, de verdad, que dejen de mentir, que dejen de gastar sin ton ni son como están haciendo. Cuando uno mira los presupuestos, cuando uno mira lo que proponen para el año que viene, el incremento del gasto, la cantidad de ministros que hay, de ministerios que no se sabe para qué existen, ministerios nacionales que no ejecutan nada, el Ministerio de la Mujer, con todo respeto con el tema de la mujer, Ministerio de la Mujer con 1000 empleados a nivel nacional, cuando hay ministerios provinciales que atienden el problema. Bueno, ese es otro tema, porque Elizabeth Gómez Alcorta, que es la ex ministra, era la abogada de John Esguala, con lo cual ahí reñimos con dónde está posicionada la Argentina a nivel ideológico. ¿Pero usted, Grindetti, cree que no tiene que haber Ministerio de la Mujer? No, sí, de hecho lo hay en la provincia, pero las provincias tienen la acción directa sobre las cuestiones que tiene que atender un ministerio. Lo que digo es, miremos para qué sirve un ministerio, para qué vamos a gastar la plata. Bueno, pero es darle una mayor entidad, podríamos decir, al área, tener un ministerio, o usted no considera eso? No, porque lo que hay que mirar es para qué y cuánto cuesta eso, y qué costo tiene para la sociedad eso, y para quién sirve. Entonces, un ministerio que no ejecuta nada... Mire, el Ministerio de Educación Nacional no administra ninguna escuela, y sin embargo tiene un presupuesto enorme. Entonces, lo que digo es, miremos dónde ponemos la plata en el Estado. Hagamos un Estado chico, hagamos un Estado eficiente, que haga lo que tiene que hacer, por Dios, que no haga lo que tiene que hacer el sector privado, que el Estado Nacional no pretenda hacer cosas que tienen que hacer las provincias. Descentralicemos el funcionamiento de la provincia hacia los municipios para hacer más efectivas las políticas públicas. La palabra eficiencia en el Estado no es una mala palabra, y eficiencia implica hacer las cosas bien al menor costo posible. Y esto el Estado, el gobierno hace todo mal y al revés. Silvia, te pregunto por la inflación, pero también ayer el presidente dijo que no había dado vacunas a ningún poderoso ni a ninguno, y todos quedaron escandalizados. Ocaña acá estaba sacada porque además hablan de la jubilación y la vicepresidenta cobra 6 millones y los jubilados cobran 50.000 pesos. Entonces hay como una incoherencia permanente en nuestros dirigentes y ahora la inflación autoconstruida. Te escucho. Bueno, el kirchnerismo es eso, es un relato, es una ficción que durante muchos años logró convencer a millones de argentinos, pero cada vez convence a menos, ¿no? El relato se les va cayendo a pedazos. Esto, hablar de los jubilados directamente, siendo que uno de los sectores que más perdió es el de los jubilados. El poder de compra de los jubilados es uno de los que más cayó después de que les tuvieron un año sin movilidad jubilatoria. ¿Qué hubieran dicho si se le hubiera ocurrido al presidente Macri?
eliminar por un año completo el derecho constitucional a la movilidad jubilatoria, digamos, es tremendo, digamos, la disociación con la realidad. Pero volviendo a lo del billete de 2.000 pesos. ¿Te quedaste con eso? ¿Te gustó? Sí, me quedé con un billete de 2.000 pesos que no alcanza para comprarse un combo Son $4, ¿no? en una hamburguesería. $5. Son $5, pero para los que no gastamos en dólares, los que todos los días vamos a comprar acá nomás. Lo llevamos al valor internacional para saber qué representa. Perfecto, lo entiendo, pero digo, para cualquiera de nosotros pensar que el billete de mayor denominación de la Argentina no te alcanza para comprarte un combo en una hamburguesería, da mucha pena del lugar en donde estamos, ¿no? Y que además, sobre todo, ¿por qué no hay billetes de más alta denominación? Porque quieren sostener el relato de que la inflación es buena o de que no hay tanta inflación como decimos, y es por eso que no le simplifican la vida a la gente, que no gastan menos. En el gasto, mira, en los gastos superfluos que decía recién Néstor, un gasto superfluo que se resuelve rápidamente es la emisión innecesaria de miles y miles de billetes por tener billetes de baja denominación. El costo que significa para los bancos transaccional de guardar miles y miles de papelitos de billetes, de transportar un supermercado que cobra en efectivo, transportar miles de billetes, los cajeros que se tienen que renovar. Uno va a un cajero a la tarde, un sábado, no conseguís plata porque no tienen capacidad para poner. Bueno, esos son también gastos superfluos que un Estado... El billete es vale el doble que el actual, que el más grande, ¿no? A fin de año va a valer lo mismo, es decir, con la inflación. Bueno, pero ojo que Fernanda Raberta, creo que retó a la oposición, le dijo que vayan a laburar. ¿La escuchamos a ver, a la funcionaria? ¿Sí? Los diputados de Juntos por el Cambio no fueron a trabajar, no bajaron al recinto, no hicieron lo que corresponde que haga un legislador, que es presentarse a discutir las leyes. Una ley que es muy importante porque hay casi 800.000 personas que necesitan esta ley, quiere decir que son 800.000 personas que durante este año van a cumplir 60 son mujeres, 65 son varones, y que no se van a poder jubilar si no tenemos esta ley. ¿Qué esperamos? Bueno, que en este periodo de sesiones extraordinarias se pueda votar la ley, y como recién contaba el compañero que te acompaña ahí en el piso, que efectivamente los diputados de la oposición bajen a trabajar, a sesionar y nos permitan discutir esta ley. Silvia Los Penato, ustedes no están trabajando, Iglesias, usted tampoco. Están tratando el juicio político a la Corte, pero no laburan, dice Roberta. Bueno, yo no estoy en la comisión de la Corte. No, pero todos los días, miren, así que pueden mirar en los videos todos los días en las comisiones trabajando, en las comisiones que integramos. Estuve hoy en la segunda audiencia del juicio político y se presentaron los denunciantes a ratificar sus denuncias. Con respecto a esta comisión que dice Roberta, ya estaba despachado. De hecho, cuando inician dicen, sabemos que es sui generis convocar a una comisión después de que está despachado. No es sui generis, es irregular, no corresponde. Ya estaba despachado y querían montar este show, cuando en realidad lo que tienen que hacer es juntar el número del quórum de los que estén de acuerdo con este proyecto del oficialismo. ¿Por qué nos piden a nosotros que votemos un proyecto con el que no estamos de acuerdo? ¿Por qué no viene a explicar? Vino, digamos, que Roberta haya estado 2 horas en el Congreso y no haya explicado la caída de las jubilaciones, en el poder de compra de las jubilaciones, y no haya explicado cómo vamos a seguir sosteniendo un sistema que sigue incorporando personas sin aportes. Y esto va en desmedro de todas las personas que ya están incorporadas en el sistema. Tenemos el orgullo de tener el sistema de mayor cobertura de América Latina. Ahora, cobran la jubilación más baja de América Latina nuestros jubilados. No pueden vivir, digamos, ¿no? Y lo único que se le ocurre al kirchnerismo es seguir viendo cómo incorpora gente sin aportes, digamos, sin dar ninguna solución respecto de los que están. Estamos en desacuerdo con que la gente que tuvo problemas para aportar, la economía negro, se jubile para nada. Nosotros pusimos una solución en la ley, la puso el presidente Macri, existe hoy en la ley, es la PUAM. Ya está legislado. Y si quisiéramos darle otra resolución, para los que tienen algunos años de aporte y tienen que completar, estamos de acuerdo y tenemos un dictamen alternativo. Pero ellos quieren que les demos quórum a ellos para votar una mala ley, para agravar un sistema al que vienen detonando hace años, porque si hay algo que en 20 años de kirchnerismo los jubilados pueden decir, es que están cada día peor y cada gobierno kirchnerista los deja un poco más abajo. Te pido brevedad porque también vamos a ver el censo. Dale, Fernando. No, 2007 el kirchnerismo invitó a los jubilados que querían pasar del régimen privado de jubilaciones al régimen público. Y tuvieron un éxito, creo que el 20%. El 80% dijo, no, gracias, prefiero que me sigan estafando las FJP. Que cobraban, por supuesto, comisiones abusivas,
por autorización del propio gobierno. Había que corregir, obviamente, las comisiones, pero no destruir el sistema. Obligaron durante 14 años a la gente a ahorrar y después, ¿qué hicieron? Sacaron eso, se quedaron con la plata y a todos esos lo mandaron a comer del mismo plato que comían todos los que estaban ya en la jubilación estatal, en el régimen de reparto. ¿Qué puede pasar si tenés los mismos recursos y metes a comer a muchísima más gente? Bueno, y sigue, esa política ha seguido sistemáticamente. Y las jubilaciones de privilegio, ¿no? La consecuencia inevitable es esta. Nosotros necesitamos hacer un ordenamiento general del régimen jubilatorio que preserve los derechos de los jubilados. No seguir poniéndole parches y mucho menos seguir aplicando esta dinámica. Porque aparte esto forma parte del plan de Massa, que no es el plan llegar, es el plan bomba de tiempo. Nosotros aprobamos, lo metemos todos ahí y el gobierno que viene, que no va a ser del peronismo, que pague la cuenta. Son votos, decís. Y ya la vimos esta historia, ¿no? Todo lo que hacen es el plan bomba de tiempo. A estirar la mecha para que no les estalle a ellos, al precio de agrandar la bomba. La política de las LELIC. Hicieron la cumbre de la CELAC, única resolución concreta fue que las exportaciones de este año de Brasil las paga el gobierno que asume el año que viene. Claro. Todo así, todo es bomba de tiempo. No, y además, no por redundante, hay que repetir el hecho de la jubilación de Cristina Fernández, ¿no? 2 pensiones de 6 millones, el ANSES nunca se opuso, pero sí se opone a que cobren los juicios los jubilados. Hay que repetirlo porque es inmoral y si nosotros tomáramos la masa completa de jubilaciones y quisiéramos pagarle a todo el mundo la jubilación promedio del sistema, se podría, pero claro, todos deberían cobrar la jubilación promedio, porque la disparidad de nuestro sistema, donde hay gente que se jubila a los 50, Sí. gente que se jubila a los 55, a los 60, a los 65, gente que se jubila con el 82% móvil, gente que se jubila con esta jubilación mínima que se la pisan, es muy grande. Es un sistema muy inequitativo también al nuestro. Tenemos problemas con la verdad y con los datos. Ya sabés lo que pasó con el INDEC, se lo intentó reparar. Ahora resulta que con el censo tenemos 1 millón y pico de personas menos que las que se habían anunciado, pero un perjuicio a nivel del partido de La Matanza, ¿no, Paula? Porque se contabilizaron más personas en 2010 y son 35.000 millones de pesos. Lo quiero hablar con un intendente que es Néstor Grinetti. Contanos. Vamos a ver, si querés, una tabla que te traje. Dale, para por que favor. repasemos los números de 2010, los números de 2022, lo que estaba proyectado para el 2022 y la diferencia entre lo real y lo proyectado. A ver. Te traje distintos partidos que son con mucha población. Numerosos. Sí. Por ejemplo, La Matanza, ¿no? En el año 2010 tuvo 1.7 millones de personas. En el 2022, en el censo, 1.8 millones de personas. Pero la proyectada para este año 2022 era de 2.3 millones. O sea que, por lo tanto, hay aproximadamente 500.000 de diferencia del proyectado con respecto al real. Claro. Si te fijas en el resto de los municipios que te puse ahí en la tabla, hay diferencias, por supuesto, entre lo proyectado para el año 2022 y entre lo que pasó realmente o la población que se registró realmente. Pero en ninguno... Permitime que repasemos La Matanza. La Matanza tuvo en 2001 1.200.000. En 2010 tuvo 1.700.000. Y en 2022 1.800.000. Es decir, que lo inflado y denunciado ante la justicia en una causa que tiene Julián Ercolini es de respecto al 2010. Que allí, en el año en que muere Néstor Kirchner, se cree que, utilizando empleados municipales, trastocaron la recolección de datos y por eso ahora no creció La Matanza. Es decir, que casi decreció o está casi igual que respecto al 2010. Si vos te fijás, la población que estaba proyectada por el INDEC para este año era de 2,3 millones. Claro. Y en realidad fue de 1.8, que son más de 500.000 personas que la proyectada. Las diferencias en los otros municipios, hay por supuesto, hay más y hay menos, pero en ninguno es tan grande esa diferencia entre lo proyectado y en lo que realmente hay de población este año. Vos sabés que preguntaba, porque por supuesto generó muchísimas, repercusiones dentro de la oposición esta situación. De momento, desde el gobierno bonaerense no está pensado hacer modificaciones en el coeficiente para distribuir los fondos de la coparticipación, porque todo esto, le recordamos a la gente, tiene mucha repercusión más que nada porque la población se vincula a cuánto recibe cada partido, ¿no? Entonces, por eso también hay una fuerte crítica opositora. Entonces, lo que me decían de la provincia es cada vez que hubo un censo, se modificó recién al ejercicio siguiente.
Así que bueno, y otra cosa que me dijeron desde la provincia es que no llegó formalmente, por lo menos hasta antes de que empecemos el programa, no había llegado formalmente la carta de Valenzuela, me dijeron. Bueno, y usted no sé si tuvo que ver, Grindetti, con la carta de Valenzuela, porque es uno de los municipios afectados junto con el resto. Sí, obviamente. ¿Son 134 los municipios? 135. 135, o sea que los 134 fueron los afectados. Claro. Obviamente que lo estamos trabajando en conjunto con los intendentes. Esto, en realidad, el censo de este censo que se hizo ahora no es el problema es efectivamente el 2010. Que hay una cuestión, o hay mala praxis, lo que llama la atención es que esa mala praxis haya beneficiado solamente a una intendencia, y a la intendencia más grande, y a la más oficialista en todo caso. Entonces, Lanús, por ejemplo... kirchnerista para mucho la matanza, ¿Perdón? ¿no? El reducto kirchnerista. Sí. Lanús dejó de recibir, por efecto de esto, 2.000 millones de pesos en este periodo. Nosotros estamos haciendo el reclamo que corresponde. La verdad que desde el punto de vista técnico es una barbaridad lo que se hizo, un error demasiado grosero. De nuevo, no de este censo, hay que aclararlo bien, porque por eso afecta al pasado y por eso nosotros hacemos un reclamo para que nos restituyan esos fondos que indebidamente se llevó la matanza, que dicho sea de paso, además, uno empieza a entender por qué la matanza tiene tanta plata en el banco como tiene depositada, que además también, dicho sea de paso, cuesta entender por qué no la usaron. Bueno, Finocchiaro estuvo y dijo, en la medida que uno se mete en la matanza y uno lo conoce, desde Ramos Mejía, San Justo, y seguís por Ruta 3, Isidro Casanova, Virrey del Pino, antes está otro lugar que no me acuerdo, La Ferrere, cada vez es peor, y la plata está, pero no hay cloacas, falta obra pública de todo tipo, hospitales, la situación es muy complicada, el crimen organizado avanza en la matanza, justamente. Sí, efectivamente, realmente hay muchos problemas. Yo recorro mucho el conurbano y es uno de los distritos realmente más comprometidos con todas esas cuestiones. Ahora, lo que sí tenemos que focalizarnos ahora es que la provincia trate de reparar eso, porque no es que me perjudicaron a mí como intendente o opositor en todo caso, sino los vecinos de Lanús. Esos 2.000 millones de pesos hubiesen sido más asfalto, o más cloacas, o más servicios. Y no somos nosotros solos, sino que son muchos otros municipios que se han visto afectados. Lo que quieren es como un retroactivo, por decirlo de alguna manera, de todos los años que cobraron de menos según lo que ustedes consideran. Hay dos cuestiones. Ahora hay que reformular el coeficiente de distribución de la coparticipación provincial, que eso va a ser efectivamente el año que viene, con lo cual este año no se va afectado para nada. Y nosotros lo que estamos pidiendo es que se recomponga de alguna forma ese daño que se le produjo en el pasado, que se corrija ahora, eso sí que se corrija ahora. ¿Sorprende, Fernando, esto? No, para nada. Son los dos núcleos de... Mirá, ya que estabas con los datos, hay 10 municipios en el conurbano bonaerense que reúnen 5.700.000 habitantes y en los que solamente gobernó de 1983 hasta acá el peronismo. Son los 10 más pobres y la cabeza es obviamente la matanza. Ahí hay un núcleo que hay que cambiar completamente, porque es el centro, eso, y las provincias feudales del norte, que tienen la misma característica, son el núcleo de la decadencia del país. Y no hay que hacerlo, y cuando digo esto, no digo nada en contra ni de los formoseños, ni de los chaqueños, porque te dicen, ni de los matanceros. ganan por los votos. Bueno, pero ahí hay un núcleo. A ver, gobiernan donde peor, siguen gobernando, y son la corriente hegemónica y los que tienen siempre el poder, no en los lugares donde gobernaron bien, sino donde peor gobernaron, porque lo que crean es un circuito de pobreza y de dependencia del Estado, del puntero, del aparato, que hace que la gente no sea libre ni siquiera para votar. Hay que romper eso, y hay que romperlo no contra los formoseños, contra los chaqueños o los matanceros, a favor de ellos, porque las principales víctimas de este sistema inicuo de las provincias feudales del norte y del conurbano, los varones del conurbano, son los habitantes de esos distritos. Fernando Iglesias es muy tuitero, ustedes saben, y siempre livianito, con sutileza. Puso esto ayer frente a una interna de Juntos por el Cambio, que en verdad yo no sé si finalmente nos favorece al gobierno que se está reagrupando después de la cumbre de Morón. Mirá, acá dice Fernando Iglesias, como experta en seguridad, ¿qué decís? Deberías poder hacer alguna distinción entre lo que es público y lo que es privado. No haces más que confirmar mi opinión y ponerte del lado de la grieta que te corresponde, el de los que usan chats privados como instrumento de difamación. Por supuesto, robando a Florencia Arieto, que puso, esto me escribió Fer Iglesias, amigo WhatsApp personal,
no voy a hacer un tema de esto porque no me interesa, simplemente agrego una barbaridad más de lo que dijo sobre mí. ¿Qué pasó acá con Arrieto, Fernando, para los que se perdieron parte de la historia? No voy a entrar en ese tema. Me parece que publicar chat privados es un nivel verdaderamente de incomprensión de la distinción, una distinción básica. Yo soy frontal y a las personas les digo, es más, he sido mucho más educado en público discutiendo con Florencia de lo que he sido en privado, porque verdaderamente... Sí, tenía un exabrupto el mensaje. Sí, tenía un insulto, no un exabrupto. Tenía un insulto. Sí. Tenía un insulto. No es que me enorgullezco, pero estaba muy enojado porque me pareció que lo que hizo... Un insulto por lo que ella dijo del caso porque Maldonado no se puede responsabilizar al gobierno de Cambiemos y a Patricia Bullrich de lo ocurrido con Maldonado. Eso, por parte de alguien que fue funcionaria de Patricia Bullrich y que aceptó su cargo después de ver Maldonado, me parece de una deslealtad absoluta. Pero a mí me interesa discutir la parte política, porque el argumento de lo que es importante acá para la gente no es esta cosa de... Más personal. La diferencia es una diferencia política. Lo que manifestó Arrieto el otro día en el programa de Seigman fue que la responsabilidad de la muerte de Maldonado, que donde intervenía la Gendarmería con Patricia Bullrich, aparecían muertos. Y que la responsabilidad de la muerte de Maldonado era de Bullrich, porque en realidad la Gendarmería tendría que haber desalojado la ruta y pararse ahí. Yo no creo esto. Yo creo que perseguir a los delincuentes forma parte de las obligaciones de la Fuerza de Seguridad. Y por supuesto no se puede hacer responsable de la Fuerza de Seguridad si un chico que no sabe nadar se mete en un río helado. Entonces, dar vuelta a esto y poner otra vez en crítica al gobierno de Cambiemos, en lo que además fue una operación escandalosa, porque esto se armó durante las elecciones, durante todo el periodo eleccionario que llevaba a las elecciones de 2017, y recién cuando 55 peritos dijeron que se había ahogado solo, incluidos los de la familia, se desarmó. Y eso fue a pocas horas, a un día o 2 días antes de las elecciones. Entonces, avalar toda esta operación del kirchnerismo, poner en cuestión una política de seguridad me parece grave. Pero más grave me parece pensar que no es función de las fuerzas de seguridad, por parte de alguien que dice ser experta en seguridad, que no es función de la fuerza de seguridad el perseguir a los delincuentes. ¿Ella trabajaba con Bullrich en esa época? En esa época no, creo que se incorporó después al equipo, pero conociendo obviamente que era lo que sucedía. ¿Y por qué pasó esto? Porque después se disculpó, entiendo, a través de un tuit con Patricia Bullrich. Claro. Conmigo no se disculpó, lo que hizo fue subir el contenido de un chat privado. Ahora, Iglesias, sobre el que no voy a responder. Me remito a ese chat privado. Porque uno a veces ve que en la interna, que por supuesto la coalición oficialista tiene su interna y la oposición también tiene su interna, y vemos este grado, hablo de la oposición porque están ustedes acá, vemos este grado de descalificaciones que también se han visto en otro momento. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo se liman esas asperezas? ¿Cómo se liman esas asperezas de cara a lo que se viene? Eso no es correcto, eso no es correcto. Primero, pero hay un insulto en esa conversación. Esa conversación es una conversación privada. No, claro, totalmente. Yo entiendo que vos decís no tendría que haber trascendido públicamente. Ahora, mi pregunta es cómo, evidentemente eso marca que hay una rispidez. Obviamente. ¿Cómo se liman esas asperezas? Yo no tengo ninguna aspereza para limar con Florencia Arrieto. Me parece una persona que lo que hizo es incalificable y no tengo ninguna estima por ella. Claro. Ahora, permitime, ¿no? A mí me parece que acá hay también una forma de análisis generalizado en el periodismo que es errado. La oposición no tiene la Ahora la culpa no la tenemos los periodistas. No, por favor, que siempre la tenemos nosotros. Señor. No, bueno, yo soy periodista también. Está bien. Pero me parece Fue para aflojar un poco las tensiones. No, a ver, mirá, es decir, no agregar más. Estamos tratando de que la gente entienda si ustedes están tan peleados que finalmente termina favoreciendo esto, son funcionales a Claro, cuando se ven estas cosas es como que uno se pregunta, pero ¿cuánto nivel ¿O por qué lo hace si ahora está en otro lugar? Primero, lo que hay es una diferencia política. Lo demás es un trascendido, una anécdota de 2 personajes relativamente menores como yo y Florencia Arrieto. Primera cosa. Lo que hay es una diferencia política sobre cuál es la actitud que tienen que llevar las fuerzas de seguridad. Y yo creo que la ciudadanía está mirando eso. Si el próximo gobierno va a seguir permitiendo que los piqueteros sean los dueños de la ciudad de Buenos Aires, si él va a seguir permitiendo que los mapuches sean los dueños de la Patagonia, si vamos a seguir permitiendo todo eso. Esa es una diferencia política. Y hay una diferencia muy grande entre la oposición, que no solamente
puede discutir estos temas, sino que debe discutir estos temas, porque va a haber una interna, va a haber una PASO y la gente va a tener que decidir si quiere una oposición o la otra. Muy distinto es el gobierno, que en este momento tendría que estar solucionando los problemas del país, que tiene la responsabilidad de conducir cosas que nosotros no tenemos y que se están tirando. En los medios acá hicieron dulce leche, ¿no? Sí, que hagan lo que quieran, pero son dos cosas muy distintas. No, está bien, pero quiero decir que lo que pasa es... No, yo quiero recoger el guante y decir que me parece que como Juntos por el Cambio tenemos que hacer todavía un esfuerzo más grande, digamos, para atravesar un proceso de internas como debe ser, un proceso de internas con reglas, porque al otro día, si uno es parte del mismo espacio político, tiene que seguir trabajando juntos y me parece que si uno lo sabe hacer, eso lo fortalece. Nosotros vivimos, lo digo como bonaerense, en la provincia de Buenos Aires, tal vez la interna más competitiva de Juntos por el Cambio. En la última elección, la interna que ganó Diego Santilli, que se presentó Facundo Manes, un candidato al radicalismo muy competitivo, y tuvimos una regla durante esa interna, digamos, respecto del trato, respecto de cada uno, cuenta sus propuestas, muestra sus equipos, digamos que éramos equipos legislativos diferentes, pero el otro día sabíamos que íbamos a trabajar al lado de estas personas porque son parte de nuestra coalición y porque nuestras diferencias son mucho menores a las que tenemos con, digamos, las otras fuerzas políticas. Entonces me parece que esto... Tenemos que hacer todos un esfuerzo más grande que el que se viene haciendo. Y digo todos, no me estoy refiriendo a este caso particular. Creo que todos todavía tenemos mucho para hacer porque lo último que necesita la gente, todo esto le genera angustia a la gente, ¿no? Si siente que la coalición en la que confíe, yo creo que millones de argentinos confían en Juntos por el Cambio, después de que pase un proceso de interna no va a ser realmente una coalición y tenemos que darles garantías que sea cual sea el resultado, que dé una competencia interna sana, después los mejores vamos a integrar los equipos para sacar el país adelante. Néstor, su opinión sobre esto. Yo creo que yo opinaría más incluso en general de la política, ¿no? Porque la política, lo que tenemos que hacer los que estamos en política es no perder de vista que la política tiene que pivotear sobre la gente y tenemos que estar ocupados en los problemas que aquejan a la gente y tratar de llevarle tranquilidad de que hay una salida y soluciones con propuestas. Lo demás son fuegos artificiales de situaciones puntuales, personales. En Cambiemos tenemos diferencias tácticas, efectivamente que tenemos diferencias tácticas. Esto sobre la seguridad, por ejemplo, acaba de decir Iglesias, ¿no? Es natural que haya diferencias tácticas en una alianza que está formada por distintos espacios políticos. Y estamos dispuestos a discutirla. Lo que tenemos que tratar es de discutirla desde la política y no desde las relaciones interpersonales y desde las personalidades, pero no perdiendo nunca de vista que el pivot de la política es la gente. Y hoy la gente está alejada de estas situaciones. Lo que dice, che, no me alcanza la guita, este es mi problema, che, me afanan en el conurbano. Entonces tenemos que ir a hablarle de eso, porque si no, lo que vamos a hacer es que la gente se aleje de la política y después vamos a tener un problema de gobernanza. Entonces, lo digo como reflexión general para la política y no para nada en particular. Políticos, dediquémonos a escuchar y a llevarle soluciones a la gente. Muchas gracias. En instantes seguimos con más noticias a la noche. Quédate, dale. Últimos minutos de más noticias a la noche. Hoy hubo una segunda reunión en la Comisión de Juicio Político en el intento de juicio político del gobierno contra la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué pasó, Paula? Así es, Hugo, como vos lo decís, hoy lo que se hizo fue exponer cada uno de los proyectos contra los Supremos. ¿Te acordás que se trataban 14 en esta Comisión de Juicio Político? Bueno, quienes iniciaron esas denuncias fueron a exponer sus fundamentos. Correcto. Gustavo Valdés expuso el proyecto oficial, por ejemplo. Paulo Oliveto expuso el proyecto de la coalición cívica contra Ricardo Lorenzetti específicamente. Bueno, así fueron desglosándose todos los proyectos que hay contra la Corte Suprema de Justicia. Ahora, ¿qué es lo que se espera para el próximo jueves? ¿Qué se espera? Los integrantes de la Comisión de Juicio Político van a decidir la admisibilidad. ¿Cuáles de estos proyectos van a ser admitidos? Así que jueves que viene va a haber una reunión clave ahí en la Comisión de Juicio Político a la que estaremos muy atentos. Y habrá un dictamen que no tendrá más influencia que eso, no tiene otro peso y no pasará, por supuesto, nada en el Senado. Ruido político. Es un, exactamente, espectáculo político. Así terminamos el programa de hoy. En Más Noticias a la Noche. Gracias por acompañarnos como siempre. Hasta mañana. Buen descanso. Chao.